abre la sesión. Asiento, por favor. El acta de la sesión número 236 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 237 se encuentra a disposición de los diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Voy a omitir el número 1 de la cuenta, presidente, porque está vencida ya. Perfecto. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de crear una nueva modalidad de ingreso a la Policía de Investigaciones de Chile, modifica su estatuto del personal. Boletín que está en el número 3 de la tabla del día de hoy. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual remite a la comisión para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica el proyecto de ley que modifica el Código Penal a fin de incorporar como agravante de responsabilidad el uso de uniforme, insignia u otro elemento idóneo para simular la calidad de funcionario policial. Oficio del Director Nacional de Servicio Nacional de Migraciones, mediante el cual remite información sobre el cumplimiento de la glosa 6 de la Ley de Presupuesto correspondiente a 2025. Oficio reservado del Subsecretario de Justicia, mediante el cual responde a requerimiento de esta comisión en relación al traslado interno de recintos penitenciarios. Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, mediante el cual solicita dar celeridad a la tramitación del proyecto de ley que agrava pena y dispone medidas de seguridad en favor del personal de Gendarmería de Chile. Oficio del Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante el cual remite información sobre el cumplimiento de la glosa 25 del programa 01 de la Ley de Presupuesto correspondiente a noviembre de 25. Oficio 2204, la Ministra de Obras Públicas, mediante el cual informa respecto a los planes y programas de inversión en la Avenida Perú en la comuna de Viña del Mar. Oficio del Subsecretario Subrogante de Prevención del Delito, mediante el cual da cumplimiento a lo establecido en la glosa número 18 de la Ley de Presupuesto, subtítulos 24, ítems 03 y 09. Oficio de la Coordinadora de Congreso Virtual, informando que con fecha 22 de diciembre de 2025 se publicó en la plataforma Congreso Virtual el proyecto de ley que crea el tipo penal de robo cometido con tumulto o multitud, que también está en la tabla del día de hoy, para los efectos que la ciudadanía emita su opinión respecto a tal proyecto. Y al término de esta publicación se entregará a la Comisión el reporte de la participación ciudadana recibida. Copia de carta dirigida al Ministerio de Seguridad de Chile, escrita por don Alejandro Lafken, en la que denuncia situaciones de delincuencia y corrupción en la comuna de Independencia, a pesar de haber informado a diversas autoridades como alcalde, carabineros, Contraloría, Ministerio Público y la 9ª Comisaría de Carabineros, no se han tomado acciones concretas, adjunta documentos como evidencia y cuestiona la falta de investigación y compromiso de las autoridades para enfrentar la delincuencia. Excusa al Ministro de Seguridad Pública, quien por motivo de agenda no podrá asistir a la sesión de hoy. En su reemplazo asiste el Subsecretario de Seguridad Pública, el señor Rafael Collado, que nos acompaña en la sala. Correo electrónico de la encargada de comunicaciones de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, confirmando la asistencia del director, señor Carlos Pávez, y el jefe de División Jurídica, señor Marcelo Contreras, a la sesión de hoy. Es probable, presidente, que se solicite la autorización para que puedan participar de forma telemática. Perfecto. Correo electrónico de la Defensoría Penal Pública, confirmando la asistencia de la Defensora Nacional, señora Verónica Encinavera, a la sesión de hoy. Correo electrónico del Ministerio Público, mediante el cual confirma la asistencia en forma presencial del señor Ignacio Castillo Val y del abogado asesor de la unidad, señor Samuel Malamud, quienes nos han acompañado en varias oportunidades. Y además asistirá en forma telemática el director de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Explotación Sexual, señor Mauricio Sobino Meléndez. Oficio de la Fundación Comité de Defensa del Borde Costero de Chile, mediante la cual solicitan copia del oficio remitido en virtud de los acuerdos adoptados en la sesión 221, y que en caso de haber sido respondido copie su respuesta y en caso contrario se reiteren. Oficio electrónico del señor Marcelo Alarcón Sangüesa, director comercial de OTEC INDEC S.p.A., informando sobre constantes problemas y dificultades que ha traído la conformación de la Subsecretaría de Prevención del Delito y su instalación en las regiones. Solicita la intervención de los diputados miembros de la comisión. Correo electrónico del Gabinete del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual excusa la participación del director, quien por razones de agenda no podrá asistir a la sesión de hoy. Sin embargo, dada la importancia del tema, asiste en su representación el Jefe Nacional de Gestión Estratégica, Prefecto Inspector, señor Javier Valenzuela Riquelme, y el Jefe de Jurídica, Prefecto Inspector, señor Daniel Solís Araya. Correo electrónico del Gabinete del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, causando su participación en la sesión de hoy por tope de agenda. Y finalmente, señor presidente, y en relación al punto 1 de la tabla del día de hoy, la Biblioteca del Congreso Nacional remite documentos elaborados para la Comisión en el contexto de la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre la hipótesis de flagrancia. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra respecto a la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bien.
Vamos a iniciar esta sesión con el del proyecto en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario de diversos senadores que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación en las hipótesis de flagrancia. Tanto este como los siguientes proyectos, y conforme a lo acordado, y al menos lo que me comprometí como presidente, voy a tratar de darle la mayor celeridad para poder lograr llegar al proyecto de inteligencia económica. Así que va a estar a mi disposición de que avancemos muy rápido. Esperamos que toda la comisión tenga la misma disposición y también los invitados para que ojalá sean lo más acotados posible en sus intervenciones. Y para estos efectos ha sido invitado el subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado. Entiendo hay una indicación de la diputada Fríes. Si les parece, diputada, partimos con usted. Nada, presidente, es tratar de volver la discusión a entender que la fijación de un plazo en la flagrancia es ya una excepción en el derecho comparado. Y aquí lo que estamos haciendo no solo es alterar eso, sino que además fijar un plazo más alto para algunos delitos. A mí me parece que la idea de la flagrancia para agentes policiales lo que busca es efectivamente dentro de un tiempo próximo, y a eso me refiero con que en otros países no se establece de cuánto es ese tiempo, sino que un tiempo próximo que permita las primeras diligencias. No lo veo posible en el caso de los delitos sexuales. Sí me parece que es una alternativa posible en relación a los registros de video, porque conseguir esos registros, etcétera, puede significar más, pero la verdad es que fuera de eso, dejar en 12 para los civiles y 24 en general me parece que es lo rescatable, y fundamentalmente en el caso de videos. Bien, se agradece la intervención. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Dar una explicación que ojalá no traiga complicaciones. En la columna central del comparado se incorporó el texto aprobado por el Senado, debiendo haber sido incorporado el texto aprobado por esta comisión en el primer trámite reglamentario. O sea, ergo está mal el comparado que tenemos a disposición. Claro, pero la indicación está, Sí, la indicación está disponible in extenso. Yo no... Sí, pero ¿alcanzamos, señor secretario, a poder corregirlo? ¿O es...? Porque entiendo que lo relevante de esto es que está en... Solamente aclarar... Es solo la indicación. Pues. No, yo creo que lo único que se vota en la sesión de hoy es la indicación. Y podemos pasar a votar y avanzar más rápido. No, pues, ya el proyecto ya pasó por esta comisión, ya fue aprobado, despachado por la comisión, volvió, y hay una sola indicación de la diputada Lorena Frías que podemos votarle inmediatamente. Es el del Senado. ¿Está incorporado acá? Sí, el texto... Sí, y en particular, también. Viene el segundo trámite. Lo único que se vota aquí es la indicación de la señora Frías. O sea, perfectamente solo podríamos... Sí, para evitar, porque no tiene ningún sentido volver a... Diputada Frías. Por seguir adelante, eso sí, me gustaría escuchar al Ejecutivo respecto de la indicación. Ningún problema. Subsecretario Collado tiene la palabra. Página 10. Muchas gracias, presidente. Brevemente, la indicación que plantea la diputada Fríes busca que aquella extensión del tiempo inmediato en 24 horas se aplique exclusivamente para la letra F del artículo 130, que es aquellas en que aparece un registro audiovisual, y no así respecto de las letras que hoy día están aprobadas, que son la D y la E, que es en el tiempo inmediato fuera encontrado con objetos o señales, o aquello en que las víctimas o testigos presenciales declararan. El Ejecutivo está de acuerdo con la indicación en el sentido de que el artículo 130, que establece esta ficción de tiempo inmediato para algunas circunstancias, ampliarla a las policías en 24 horas requiere ser ampliado exclusivamente en aquellos casos en los cuales estamos completamente seguros que el paso del tiempo, minutos, segundos u horas, no va a afectar la eficacia policial. Y en ese sentido, cuando hay un registro audiovisual, eso no ocurre. No ocurre por cuanto el registro audiovisual permanece. Se mantiene inalterado, para eso sirven los videos, las fotografías, y por lo tanto, ese registro en las 24 horas va a ser el mismo. En cambio,
la ropa, las cosas, la mochila que lleva, etcétera, eso puede cambiar en muy poco rato y por lo tanto en ese caso la eficacia policial a medida que pasan los minutos, la hora, va decayendo y por lo mismo entendemos las razones por las cuales la diputada Fríes plantea esta propuesta, dejando esta ampliación de 24 horas para las policías en aquello en que existan registros audiovisuales. Ese entiendo que es el objetivo, el Ejecutivo está de acuerdo con ello porque pasa mucho que existen los falsos positivos en materia de detenciones que han llevado a detenciones arbitrarias, declaración de detenciones arbitrarias a las policías respecto de personas que efectivamente han sido designadas por alguna víctima o algún testigo como es él y no era. Y ahí eso pasa y cuando se extienda 24 horas la tendencia podría pasar a más. No así con los registros audiovisuales. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra en votación. Don Jorge Alessandri, don Jaime Araya, doña Lorena Fríes. A favor. Gracias, doña Lorena. Don Andrés Joanet, don Henry Leal, don Raúl Leiva. A favor. Muy amable. Don Andrés Lonton. Será Mike Orsini. Será Alejandro Plasencia. A favor. Muy amable. Don Hugo Rey. Don Diego Chalper. Será Gloria Navilla. En contra. Gracias. Presidente. En contra. Señor presidente, la indicación ha sido rechazada por 4 votos en contra, 3 a favor. Despachado, le corresponde designar al diputado informante. No sé qué le Gloria. corresponde. Gloria. Gloria. Propongo a la diputada Navilla. ¿Quién le corresponde por orden? Por orden, vámonos por orden. Este ya fue informado por quién? El mismo informante original, Alessandro. Bueno, listo. Acordado. Bien, pasamos al segundo punto de la tabla, iniciar el estudio en general del proyecto de ley originado en moción del diputado Flores, Castro, Durán, entre otros, y cuyo autor es el diputado Chalper, que modifica el Código Penal para crear el tipo especial de robo cometido por tumulto o multitud. Boletín 17235-07. Para este efecto ha sido invitado la Defensora Nacional de la Defensoría Penal Pública, señora Verónica Encina, que le invitamos a pasar adelante. Si quiere ser acompañado por alguien de su equipo, también es bienvenido. El director de la Unidad Especializada del Crimen Organizado, señor Ignacio Castillo, acompañado del abogado asesor especializado en crimen organizado y drogas, señor Samuel Malamud. Y dejamos también invitado al subsecretario Collao, si es que la comisión tiene a bien, pero no estaba invitado para el proyecto, pero podemos dejarlo acá. ¿Les parece? Ya, acordado. El autor del proyecto tiene la palabra, diputado Chalper. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la posibilidad de poner este proyecto en tabla, que la verdad ha despertado mucho interés en la ciudadanía por una razón muy simple. Este es un fenómeno criminal que lamentablemente ha ido avanzando de manera muy masiva en nuestro país, con todo lo que significa. Cualquiera que ha tenido la oportunidad de interactuar con la víctima de un turbazo sabe que mucho más allá del daño material, que efectivamente ya es extremadamente grave, lo verdaderamente grave es lo disruptivo que es en la vida familiar y en la salud mental de la y las víctimas que lo padecen. Para que nos ubiquemos, presidente, y podremos discutir algunos detalles, porque sé que, y prefiero ponerme parche ante la herida, quizá hay algunas precisiones que hay que hacerle por la vía de indicaciones, a qué se entiende por tumulto, todo lo que quieran. Pero lo que sí me interesa es que hoy día tengamos conciencia de que lo que estamos discutiendo en esta comisión, en términos generales, es la posibilidad de tener un tipo especial para cuando una familia o una persona ingresa un tumulto de gente a su hogar habitación, a su local comercial, destruyendo todo y provocándole un daño irreversible, tengamos la posibilidad de tener una penalidad especial. Entonces, partí diciendo, presidente, el fenómeno desde el punto de vista de lo estrictamente de los hechos, que ya es extremadamente grave y creo que aconseja al legislador avanzar por una señal de política criminal. Ahora, ¿cuál es el drama jurídico, presidente? Y muy breve. Que al no haber un tipo especial, usted que tiene que remitirse al tipo de origen. Y por lo tanto, si no se produce ningún daño material, encontraron la puerta abierta, entraron con violencia, puede ser que usted termine jugando esto a través de un hurto. E incluso en casos de hurto agravado. Y por lo tanto, lo que nosotros creemos la necesidad de crear un tipo especial es que básicamente no haya discusión en sede penal sobre que ha habido intimidación, o sea que nosotros partamos de la base que si ingresa un tumulto, ya estamos en presencia de una situación de intimidación, y además partamos de la base de un delito de alta penalidad, con lo cual nos permite evidentemente que la discusión sobre las medidas cautelares y sobre todo lo que significa un delito de alta penalidad quede evacuado. Por lo tanto, ¿qué es lo que persigue el proyecto? Y con esto termino. Crear un tipo especial del robo con tumulto que tenga 3 objetivos.
Uno, dejar cifrado como política criminal que esto es un delito de gravedad. Segundo, suponer la intimidación. O sea, por el solo hecho de que ingrese un tumulto de gente, suponemos que había una figura de intimidación. Y tercero, suponer una penalidad mayor que el delito de origen, de manera de evitar una discusión sobre las medidas cautelares. Terminar, presidente, con que esto no es nuevo. En la ley antiportonazo, por ejemplo, el legislador tomó la decisión de que si había destrucción de un vidrio en el contexto de un portonazo, esa hipótesis era una hipótesis de intimidación y no de fuerza en las cosas o de destrucción. ¿Y para qué? Precisamente para lograr este mismo objetivo, para no entrar en discusión si esto era intimidación o no. Señor juez, el legislador da por sentado que esto es intimidación, le aplicamos alta penalidad y por lo tanto partimos de ese piso. Lo mismo sucede, presidente, en esa misma legislación cuando a propósito de un portonazo se produce la extracción del auto de la persona que se baja. Ahí también usted supone una hipótesis de intimidación. Entonces, yo aliento a esta comisión a empatizar con lo que está ocurriendo hoy día en nuestra política criminal y que a partir de ahí seamos capaces de crear este tipo especial que perfectamente abierto a perfeccionar en particular, pero ojalá la comisión tenga bien a aprobarlo hoy día en general. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Se ofrece la palabra al Ministerio Público. Don Ignacio. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho por su intermedio de saludar a las honorables diputadas y honorables diputados que nos acompañan en la comisión. Presidente, me tomo en parte de las palabras del mocionante del proyecto de ley en términos de que entiendo que esta es la oportunidad para una discusión en general y por tanto establecer un mérito respecto del mismo, que luego pueda ir perfeccionándose, ¿cierto?, la tramitación del proyecto y particularmente la discusión en particular del mismo. Desde el punto de vista, por así decirlo, criminológico, desde el fenómeno detrás de lo que se conoce comúnmente como turbazo, efectivamente nosotros como Ministerio Público hemos tenido diversas investigaciones que han terminado con condenas bastante altas en relación con el turbazo. De hecho, a propósito de una serie de situaciones que podríamos llamar, insisto, coloquialmente turbazo, se ha implementado por parte de la Fiscalía Occidente, Fiscalía Regional Occidente, incluso una fuerza de tarea para hacerse cargo de este fenómeno, entendiendo que detrás de esto normalmente hay asociaciones criminales, grupos que se encargan de cometer estos delitos, que a veces hacen verdaderos tours delictivos a efectos de cometer este tipo de injustos penales, y que por lo mismo el trabajo desde el punto de vista del Ministerio Público para la investigación, más allá de lo que se puede hacer, por así decirlo, desde el punto de vista de una investigación en un caso concreto, que desde luego es importante, lo hemos también imbuido en la lógica del análisis criminal para, a través del análisis de los delitos, el análisis de los antecedentes que surjan, ir determinando lo que nos importa, que son las redes que están detrás de esto, porque finalmente detrás de esto también, y esto creo que es importante que se sepa, hay un mercado de iniciación, muchas veces vinculado también con la juventud. De hecho, el informe de crimen organizado del Ministerio Público da cuenta que este tipo de fenómenos delictivos, delitos de apropiación en general violento o intimidatorio, en contextos de grupo, son en parte, junto con el microtráfico, los negocios ilícitos de iniciación por parte de adolescentes o jóvenes, por así decirlo, en contextos de crimen organizado. Pero, por lo tanto, entonces, lo primero que uno diría, una vez que uno tiene claro ese marco criminológico de que se trata de delitos en el cual un tumulto, un grupo de jóvenes entra masiva, violentamente a un bien inmueble, ¿cierto?, apropiarse, apoderarse de las especies muebles que hay adentro, lo que hay detrás de eso, en la mayoría de los casos, es reconducible fácilmente, normalmente básicamente por las vías coactivas, por las intimidaciones o incluso por la violencia, a los delitos de robo con intimidación y robo con violencia. Lo que intenta el proyecto, que no es algo que sea ajeno a lo que pasa en el derecho comparado, ¿cierto?, es a regular aquellos supuestos que se pueden dar en los que no es fácil, digamos, en términos casuísticos se pueden dar, y eso es importante que la comisión lo sepa. Es decir, aquellos casos en que, por así decirlo, lo que se conoce como la intimidación ambiental en el contexto español o la amenaza ficta en el contexto italiano. Es decir, cuando el tumulto, cuando el grupo, no cometiendo ningún acto de violencia, es decir, sin ejercer una vis absoluta, ¿cierto?, una vis coactiva, sin ejercer una violencia, perdón, un maltrato de obra, una violencia contra alguien, pero a su vez tampoco sin
inferir una intimidación, es decir, una amenaza, una coacción respecto de alguien, es capaz, por el solo hecho de la circunstancia en que se da, que sea suficiente para ser comprendido como un acto intimidatorio. Esa es la pregunta. Dicho en un ejemplo, que no es probablemente el ejemplo que estaba pensando, tengo de hecho un ejemplo que podría darse en el contexto de lo que está pensando el proyecto y que tiene que ver con una sentencia de la Corte de Casación del año 2024 italiana, que es la que reconoce probablemente de manera más clara esto de la amenaza de lo que ellos llamarían una rapiña ficta o una intimidación ficta, que tiene que ver básicamente con el ingreso por parte de un grupo de sujetos a un aeropuerto, a un aeropuerto, que ingresan rompiendo las ventanas, rompiendo las puertas, que no hay una amenaza explícita respecto del guardia, no hay una amenaza explícita ni una violencia explícita respecto de la gente que está dentro, de una persona que estaba dentro, pero que la actitud de ellos, el uso del pasamontaña, el llevar elementos que son contundentes para los efectos de romper vidrio, es suficiente para que esa gente sienta temor respecto a lo que está pasando. Una coacción suficientemente grave para asumir que es capaz de alterar su voluntariedad. Esa es la pregunta que está detrás del proyecto que se presenta. Una pareja a quienes ingresan a su casa sin ejercer una violencia en contra de ellos, sin ejercer una intimidación en contra de ellos, con un grupo que es suficiente para generar un nivel de temor o un nivel de coacción o un nivel de amenaza suficiente para que ellos sientan por así decirlo, sientan que su capacidad de libertad ambulatoria está inhibida y se resistan y con ello no puedan resistirse respecto de ese acometimiento de ese grupo. ¿Puede eso ser considerado como una intimidación suficiente para los efectos del injusto del tipo de del robo con intimidación o robo con violencia? Y la respuesta, insisto, mirándola desde el punto de vista del derecho comparado, uno podría entenderlo. Hay ahí matices que hacer y que entiendo que son las cuestiones que uno tendrá que discutir en la discusión en particular, que tiene que ver con la forma en la cual están construidos nuestros delitos contra la propiedad y particularmente el robo y la diferencia entre el robo y el hurto en Chile. Pero no es del todo extraño pensar en que ciertas condiciones son suficientes para, más allá de que exista verdaderamente una violencia o una intimidación, para que, mejor dicho, que sean capaces por sus condiciones de ser una violencia o una intimidación. De hecho, nuestro legislador algo de eso ya reconoce en el propio tipo del artículo 436 en el robo por sorpresa. De hecho, el robo por sorpresa termina precisamente diciendo que cuando las personas aparentando riñas en lugares de concurrencia o haciendo otras maniobras dirigidas a causar agolpamiento o confusión. Ahí no hay el elemento de la rapiña, de la furtividad. No se dan los presupuestos del hurto, no se dan los presupuestos del robo con intimidación y el legislador lo entiende como un caso de robo con sorpresa. En el caso del robo con intimidación, cuando el legislador en el artículo 439 define qué es lo que es la intimidación o la violencia, dice obviamente que se estima que es violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra, evidentemente, si entran a la casa a las 3 de la mañana y amarran a las personas o les pegan, ¿cierto? Y ahí está toda la discusión entre las teorías, por así decirlo, de Jorge Mera sobre cuánto es el nivel de violencia que se requiere para entender que hay un robo con violencia, o las tesis de Bascuñán que dice que el robo como coacción, que básicamente es cualquier maltrato de obra que sea, digamos, que esté configurado típicamente. Pero más allá de eso, el legislador dice, y para hacer que se entreguen, los malos tratos de obra, las amenazas, ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia o oposición a que se quiten, y acá viene lo importante, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega, o cualquier otro acto. Entonces, claro, uno podría decir que el legislador perfectamente podría darle contenido a esa expresión a efectos de entender que en algunos casos el tumulto, un grupo de gente que entra, es suficiente para entenderlo como para entenderlo como un robo coactivo o con intimidación en este caso. Ahora, el proyecto tiene, en ese sentido, yo creo que tiene un mérito y un demérito. El mérito está en esto que estoy diciendo, que pone una cuestión en debate que me parece razonable, que es tipificar ciertas conductas
de agrupamiento, ¿cierto?, de tumulto, que son suficientes para entenderla coactivas per se, pero probablemente tiene y tiene además el mérito de que tiene una pena que es distinta a la pena del robo con intimidación. Si ustedes se dan cuenta, el robo con intimidación tiene una pena que en el marco superior es más alta que la pena que propone el proyecto. Por lo tanto, el proyecto es un poco más razonable en términos de pena del robo de lo que es el tipo penal básico de nuestro robo con intimidación, lo cual uno podría encontrar en eso un mérito. El demérito que tiene, a mi opinión, es que más que pensar en una modificación en el 436, yo pensaría en una modificación en el 439, en un inciso final del 439, que aclare, más que aclarar, que ponga como un supuesto de aquello que yo acabo de leer, el supuesto de un grupo, o como dice el proyecto, ¿cierto?, una multitud, que desde luego ahí podríamos tener problemas con el principio de legalidad y de definición, pero eso yo creo que es algo que es capaz de mejorarse, por ejemplo, estando las circunstancias sobre las cuales ese tumulto es relevante. Si uno mira, por ejemplo, la sentencia italiana da 4 o 5 elementos donde, o también lo hace la jurisprudencia española a propósito, por ejemplo, de lo que yo llamaba como la intimidación medioambiental, que en el caso español más lo usan respecto a los delitos sexuales. Por ejemplo, piénsese en el caso de una mujer que no estando en un supuesto de intimidación o violencia, el contexto en que se da la agresión es suficiente para entender que hay una intimidación suficiente para inhibir su capacidad de autodeterminación y resistirse. Entonces, pero también si uno mira esa jurisprudencia puede encontrar criterios que sirven más que hablar de un número de 10 personas o 15 personas, sino que probablemente el contexto, la forma en que el acometimiento, si tenían o no algún elemento, por ejemplo, que pudiese servir para la intimidación, a pesar que no lo usaran. Por ejemplo, en el caso este que yo contaba del aeropuerto, el hecho de que fueran con picotas, con martillos para romper los vidrios y todo, probablemente a nadie le hicieron así, pero eran elementos que eran suficientes para entender la existencia de algo que permitía que esa acción era suficientemente intimidatoria. Y por lo tanto, yo creo que el mérito del proyecto está en eso, en poner en una discusión algo que es relevante, sin perjuicio, insisto, de que el Ministerio Público hoy día está investigando los turbazos con éxito, como se vio, por ejemplo, en el caso de Maipú, pero además también creo yo que el proyecto, y esto como una adenda, ¿cierto?, el proyecto también tiene el mérito de que permite resolver un problema que se generó a propósito de la ley de reincidencia, permítanme decirlo así, básicamente por ideas matrices, ¿ya? No es exactamente igual al saqueo, pero uno podría entender que se puede resolver un problema que se generó a propósito del proyecto de reincidencia y que no ha tenido hoy día un problema práctico, pero lo puede tener. La ley de reincidencia lo que hace, como ustedes bien recordarán, es que modifica la regla de determinación legal de la pena a efectos de darle un tratamiento especial a la reincidencia, si mal no recuerdo, en el artículo 68 ter. Ahora, al hacer eso, el legislador lo que hizo fue suprimir una regla similar que había en el número 2 del artículo 449 del Código Penal. El problema que eso generó, y que tenía una regla especial de determinación de la pena del número 2 del 449, el problema que eso generó es que nadie se percató que el 449 cuáter, que es el del saqueo, el delito de saqueo, tipificación más o menos nueva, ¿cierto?, partía precisamente diciendo que se aplicarán las penas del número 2 del 449 a los delitos de saqueo. Luego, esta podría ser la oportunidad para resolver ese problema de vacío hoy día normativo y decir que el 449 cuáter, el saqueo, se le aplicarán, por ejemplo, las reglas del 68 ter, que son las reglas, o se aplicarán las reglas generales, o simplemente se elimina esa parte del tipo a efectos de que se entienda que se aplicarán las reglas generales del 68 ter. Pero como sea, ahí hay un problema que este artículo, o sea, que este proyecto, en términos de ideas matrices, me parece que no está fuera de ellas, digamos, perfectamente podría resolverlo sin que eso sea un problema para esta comisión. Por tanto, creo que ese es otro mérito que justifica, digamos, revisar este proyecto de ley. Es cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, don Ignacio. Se ofrece la palabra a la Defensoría Penal Pública. Señora Verónica. El negro, el botón negro. Ahí sí. Muchas gracias. Bueno, aprovecho de saludar también a todas las diputadas y diputados. Desearles un feliz año. Bueno, a ver, respecto de este proyecto de ley, la principal duda o inquietud que queremos manifestar y que en algún modo coincide con lo que ha planteado ya Ignacio Castillo en representación del Ministerio Público, es el supuesto desde el cual parte, ¿no?, que el supuesto de que este hecho no estaría tipificado.
si no estuviese tipificado, no sería posible que la Fiscalía tuviese la fuerza de tarea, estuviera formalizando y estuviera obteniendo condena. Tenemos hace relativamente poco, en el año 2025, una condena que se publicita en el sitio de Radio Bio Bio como histórica. Eran 10 imputados, de los cuales 6 fueron condenados a 20 años, y los otros 4, que eran adolescentes, a la pena máxima de la Ley Penal Adolescente, que son 10 años de privación de libertad efectiva. Por lo tanto, es un hecho, ¿no? Y eso no podemos discutirlo en base a la jurisprudencia chilena, que lo que se conoce como turbazo, que es el acometimiento en tumulto para obtener la apropiación de cosas muebles ajenas, es un hecho típico en nuestro ordenamiento jurídico. Y la pena que se contempla en el ordenamiento, sea si se considera, por ejemplo, robo con violencia o intimidación, que es la gran mayoría de los casos y es la calificación jurídica que le da el Ministerio Público a estos hechos en la inmensa mayoría de los casos que tenemos al interior de la Defensoría al menos, o bien, en el caso que viene en el proyecto de ley, ¿no?, que es perpetrado en un inmueble dedicado a la vivienda, que sería el robo con fuerza, el lugar habitado, tiene la misma pena, que va hasta el presidio mayor en su grado máximo, 20 años, como ocurrió en este caso, que además con todas las agravantes que ya existen, y esto es un punto que quisiera añadir a lo que señala la Fiscalía, se puede normalmente, aunque la persona tuviera irreprochable conducta anterior, condenar al máximo. ¿Por qué? Porque tenemos atenuantes en el Código Penal que ya existen, agravantes, ¿sí?, circunstancias agravantes que ya existen, que son el 456 bis del Código Penal, ejecutar el delito en sitio falto de vigilancia policial, los oscuros solitarios sin tránsito habitual, o que por cualquier otra condición favorezcan su impunidad, esa es una. El 12 número 11, ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad. 12 número 23, que habla de que se haya facilitado la perpetración del delito, aumentado el peligro para la integridad física o psíquica de la víctima al ejecutarse con violencia, intimidación o engaño. Es decir, con las circunstancias agravantes genéricas, más el tipo penal del robo con fuerza en lugar habitado y del robo con violencia o intimidación, estamos en un marco penal el más alto del ordenamiento jurídico. Incluso en el caso que les acabo de mencionar, en que se condena a 6 adultos a 20 años y a 4 adolescentes a 10, la Fiscalía incluso había pedido perpetuo y daba, ¿no?, el cálculo si no se consideraba probablemente alguna circunstancia atenuante. De tal manera que el supuesto de que este es un hecho que no está sancionado en nuestro ordenamiento resulta en ese sentido discutible. En razón de ello, además, hacer presente que en los casos en que esto pudiera pareciera ser que lo que queremos legislar, ¿no?, son aquellos casos en que no calzaría tan claramente la circunstancia en una intimidación o violencia. O bien aquellos casos en que se estima que, como digo, el tumulto no resulta suficientemente intimidatorio y por ende, si no hay fuerza en las cosas, entonces parecería ser que estamos en un hurto. Bueno, en esa circunstancia pareciera ser la única que pudiera discutirse si calza el tipo penal del robo con intimidación y el robo en lugar habitado. Y en ese caso entonces entra el tipo penal del robo por sorpresa, que claramente sanciona esa circunstancia como un hurto agravado, como lo ha dicho la totalidad de la doctrina y también nuestra jurisprudencia. Pero lo cierto es que en los casos que hemos visto en nuestro medio jurídico, se ha tendido a calificar como robo con intimidación o violencia, porque efectivamente el acometimiento de más de 2 o 3 personas, estoy hablando de pocas personas, si son 8 o 10, con mayor razón, ¿no?, provocan sin duda en la víctima de hecho, una intimidación. Claro, hay una coacción que impide, ¿no es cierto?, o obliga a la persona a entregar la propiedad de los bienes que tenga. En ese sentido, hacer presente también que nosotros coincidimos de que es posible rescatar en este proyecto que para aquellos casos más híbridos, ¿no?, en que no calce el tipo penal de robo con intimidación, puede ser un aporte
entender que la pena es menor, ¿no? En el sentido de que va hasta el presidio mayor censurado medio, que es la propuesta que hace el proyecto de ley que estamos analizando. Y en ese sentido, otorgar un mayor grado de proporcionalidad a la circunstancia cuando aquella no implique, como dice el propio proyecto, cuando no medie violencia o intimidación. Puede haber ahí algún tipo de discusión con el tema de la vivienda, porque el tipo penal ahí de robo con fuerza en lugar habitado tiene una pena mayor, ¿no? Por lo tanto, habría que establecer la diferencia allí. Ahora bien, como decía, independientemente de si se estima necesario, que puede ser muy discutible que sea necesario tipificarlo aparte, porque ya tenemos cubiertas todas las hipótesis con el ordenamiento, hay que tener en consideración que si la pena es menor, como lo proponen acá, de todas maneras concurren, probablemente van a concurrir siempre alguna de las circunstancias agravantes que ya mencioné. Claro, lo que pasa es que con los tipos penales que actualmente existen, sí, no habría non bis in idem. O sea, si usted aplica al robo por sorpresa alguna de las... por supuesto que si está tipificado especialmente, ahí no se podría, efectivamente. Eso es lo que podemos aportar. Muchas gracias, ahí, defensora. Le ofrezco la palabra al subsecretario Collado. Muchas gracias, presidente. Brevemente, nosotros también desde el Ministerio de Seguridad, con la legislación que tenemos en la actualidad, hemos creado un par de fuerzas de tarea, particularmente en la región metropolitana, sin perjuicio que estamos analizando el fenómeno permanentemente. Yo la semana pasada y esta semana ya he estado con las policías revisando el fenómeno nuevamente porque es un fenómeno móvil. Y lo primero que quisiera como destacar es que este es un delito que ya existe. Se llama robo con violencia, robo con intimidación, pero el hecho que exista una categoría comunicacional o periodística denominada turbazo, dice relación con que hay un plus de injusto, y en eso yo estoy de acuerdo con que el turbazo es un fenómeno bien específico. ¿Y cuál es el fenómeno? Casas particulares ubicadas en lugares residenciales, más bien familiares. Por lo tanto, efectivamente queda ajeno de esto todo lo que es como bodega, lugares no habitados, sino que son, ese es el fenómeno en los cuales el tumulto, y es una buena palabra el tumulto, pero no es un grupo de personas, sino que es un tumulto, es decir, un grupo de personas que logra algo distinto en la víctima, realiza esta ejecución, pero con el objetivo principal, y eso es algo que acá no lo veo, generalmente lo que nos dan los datos, de robarse el auto de la casa, no la casa. Entonces hay una forma de proceder de los hechos que aquí yo, claro, porque dice especie y propone inciso final, cuando en el inciso que hoy es final dice la apropiación de vehículo. Entonces sería como que habría un problema ahí, yo creo, también porque estamos tratando de el fenómeno del turbazo, da cuenta de que se busca, muchas veces se logra robar un vehículo y estaría quedando fuera precisamente el objetivo principal de la herramienta. Eso lo destaco porque queda fuera, porque si quedamos con el inciso final nuevo que se propone, está en el inciso hoy final, ahora sería el tercero, con la apropiación de vehículo motorizado. Y eso ahí yo veo un problema con el fenómeno. Dicho eso, brevemente, presidente, creo que tal cual como planteó el Ministerio Público y la Defensoría, yo también estoy de acuerdo en que existe ya regulación sobre esto, ya existe, y los énfasis de regulación en general del Código Penal se expresan a través de agravantes genéricas como ha planteado la defensora, pero también agravantes específicas como planteó el Ministerio Público. Por ejemplo, eso ya se hizo en el año 2022 a través de la ley 21.483 que modificó el artículo 439 del Código Penal para establecer que se entenderá por intimidación el que para apropiarse un vehículo motorizado fracture sus vidrios, amenaza la integridad de los niños. O sea, cuando este Congreso ha decidido enfatizar algún tipo de conducta muy específica, lo ha hecho a través de la creación o de agravantes generales, que ya existen, y de hecho se han creado más en este periodo. Recordamos que en el año 22 yo creo que partimos con 19 agravantes, 18 agravantes, y vamos en 23, o sea, efectivamente este Congreso ha regulado más agravantes en estos años, y también agravantes específicas, y eso quizás, a la luz de lo que escuché también de la defensora y del representante del Ministerio Público, podría ser
un camino a seguir, es decir, enfatizar mediante la creación o de un agravante especial o considerar que ya se encuentra incorporado a las agravantes genéricas, como dijo la defensora. Eso. Gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra. Diputado Chalper como autor y después diputado Leiva. Ah, Diputado Leiva tiene la palabra. Presidente, uno tiende a coincidir que efectivamente es una conducta que ya está debidamente tipificada, sobre todo con la amplitud que habla el 439. Yo haría énfasis en el tema del concepto de tumulto, que si bien lo recojo el Código Penal, en 4 o 5 artículos dice relación con una muchedumbre, con conmoción pública. No efectivamente con lo que entiendo el mocionante trata de generar 2 o más personas. Por eso esa definición es compleja, que se entiende por tumulto. En segundo lugar, el concepto de intimidación, que a mi juicio ya está meridianamente claro en el 439, da cuenta de una apreciación subjetiva para la víctima. ¿Cuándo me siento intimidado? La intimidación es distinta en función de cómo la ejerce el sujeto activo por respecto al sujeto pasivo. Bien lo planteaba también el mocionante y también el Ministerio Público, cuando una víctima, bajo qué circunstancias se siente intimidada. Venir a regular esta materia acá, yo creo que complejiza. Doy cuenta también de lo que planteaba la Defensoría Penal. Efectivamente, la pena asignada podría ser mucho menor. Por consiguiente, lo que se pretende resolver, esta norma o este proyecto, en definitiva, daría una penalidad inferior. Yo creo que es un tema complejo, hay que discutirlo. Y sí me gustaría que el Ministerio Público nos pudiera, presidente, por su intermedio, porque esto es un tema de prueba. ¿Cuántos procesos efectivamente de estos denominados turbazos, de estos delitos con intimidación y violencia, que uno partiría que un robo parte de esas premisas, efectivamente hoy día se investigan, y si efectivamente hay algún caso en el cual no se haya podido condenar o investigar o acusar porque efectivamente faltaba un elemento importante en la legislación penal? O sea, esa es la pregunta que quiero hacer a la Defensoría. O sea, ¿en qué hipótesis, o la hipótesis que plantea el proyecto, que me parece legítimo e interesante, cuántas veces el Ministerio Público no ha podido actuar y cuánto se ha calificado como hurto y no como robo? Eso, presidente. Bien. Diputado Chalper, está pidiendo la palabra la diputada Orsini. Si prefiere, rebajamos algunas cosas y yo creo que usted va a poder resolver algunas de las dudas existenciales de nuestros colegas. Diputado Orsini tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo también concuerdo con el análisis que hace la Defensoría. El robo en lugar habitado, que es básicamente el tipo que se vuelve a tipificar en este último inciso, está tipificado, tiene una pena que es bastante alta. No se entiende por qué este tipo penal de robo en lugar habitado con una circunstancia agravante tiene una pena que va de 5 a 15, cuando el robo en lugar habitado sin agravante tiene una pena que va a 20, no a 15. Entonces sería un tipo penal, es como sería lo contrario, privilegiado. Tipo penal privilegiado cuando el injusto es mayor, cuando se hace en un tumulto que cuando lo hace una persona sola. No entiendo tampoco por qué decidió tipificarse esto en el artículo 436, que es el robo con violencia o intimidación en las personas, y no en aquel artículo que tipifica el robo con fuerza en las cosas. Entonces, no entiendo por qué está tipificado ahí, no entiendo tampoco por qué se tipifica una circunstancia que ya existe, que ya está tipificado, y me sorprende que venga el diputado Chalper. Sí, me sorprende realmente. Se aburrió eso. Entonces quisiera, si por favor nos puede explicar, sí, ¿qué pasó? Sí. Diputado Chalper tiene la palabra y presidente, puede aclarar si que efectivamente... no le sorprende en lo más mínimo, porque cuando uno ha podido conocer víctimas de turbazo que esperan por semanas que se lleve adelante la investigación tratando de probar coautorías de delitos base, tratando de probar intimidación, tratando de probar fuerza en las cosas, uno empieza a pensar, bueno, aquí tenemos que avanzar como legisladores a un tipo especial que a esas víctimas les dé una real protección y que no quede nuevamente en manos de la iniciativa que pueda tener los organismos a cargo de la persecución del delito. Porque da la impresión que lamentablemente en nuestro país, y lo digo con alta responsabilidad, el sistema se mueve en la medida en que esto está lo más acotado posible
Y por lo mismo, por su intermedio, no me gusta para nada que se aluda a las agravantes generales, porque precisamente son esas las agravantes generales, cuando usted no las especifica suficientemente, las que abren espacio a la interpretación y en la práctica a la no iniciativa en defensa de las víctimas. Presidente, el caso que presenta la Defensoría como ejemplo, se trata de una banda compuesta de 6 adultos y 4 menores que cometieron 5 turbazos distintos. Por lo tanto, hay una coautoría con reincidencia en robo con intimidación. Ese caso, ojalá no ocurriera nunca, pero me parece que no es un caso aquí a traer a colación como la regla general. Precisamente de lo que se trata es de crear una legislación pensando en aquellas pequeñas rendijas que van a empezar a usar aquellos que cometen estos delitos, que evidentemente no estamos hablando de esta banda, y que se van a asilar en los casos de hurto y de robo con sorpresa, que son de menor penalidad, y van a buscar que haya una coautoría en base a esos delitos de menor penalidad, precisamente para escapar a la acción de lo que aquí la Defensoría ha traído como ejemplo. Me parece interesante, presidente, lo que propone la Fiscalía respecto a quizás pensar en modificar el artículo 439 en su inciso final. Incluso en ese caso me parece razonable porque permite especificar un supuesto de intimidación, porque al final, aquí ¿de qué se trata de lo que estamos discutiendo, presidente? Es que seamos capaces de entender que la entrada de un tumulto de gente a una situación habitacional ya es suficientemente constitutiva de una intimidación. Y hoy día nuestra legislación no es capaz de dar una respuesta lo suficientemente concluyente. Acojo lo que ha dicho por su intermedio el diputado Leiva. Creo que efectivamente la expresión tumulto hay que precisarla mejor. Hay que ver. Yo creo que ahí usted tiene razón. Yo creo que en eso efectivamente hay algo que se puede mejorar. Quizás podemos encontrar una fórmula, no sé, digamos, semántica distinta, está bien. Pero yo lo que los quiero hacer el llamado es el siguiente, es que hoy día, desafortunadamente, esto, salvo casos brutales como los que aquí se han expuesto, que si es que estuviéramos hablando de una banda que comete 5 turbazos reincidentemente y no obtiene reacción del sistema penal, ustedes entenderán que estamos en un problema mayor. Yo estoy pensando en los otros casos, en una persona que deja una puerta abierta, ingresa un tumulto de gente y le roba, como el caso de Iván en Peñalolén. Estoy pensando el caso que hemos conocido de otra señora en el sector del Valle de Peñalolén, donde tuvo la mala suerte de bajarse su auto, dejar la reja abierta y ingresó un tumulto de gente. Hoy día busca justicia por la vía de una coautoría, un robo con sorpresa. En eso están. Y por lo tanto, yo lo que aliento a la comisión es a darse cuenta que acá el legislador tiene una oportunidad de precisar la persecución penal de manera de dar menos margen de discrecionalidad y permitir que se haga justicia en defensa de las víctimas de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Diputado Lontón. Y después el Ministerio Público. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero recordar un poco el proyecto que tramitamos en esta comisión a propósito de los robos con sorpresa y los hurtos. Tuvimos una larga discusión acá precisamente por la delgada línea que hay entre el hurto y el robo con sorpresa a propósito de ciertas figuras específicas. Y lo que se aprobó esta comisión, y en la Cámara, y de hecho hoy día está en el Senado, es el proyecto que, entre otras cosas, establece que quien roba dentro de un automóvil, por ejemplo, que está parado en una estación de servicio, estira su brazo, roba el celular o un bolso, estando en presencia de los ocupantes del automóvil o de la familia del ocupante, hasta el día de hoy es considerado hurto. O puede considerarse hurto y así ha sido determinado muchas veces por tribunales de justicia. Y lo que nosotros determinamos en esa comisión es que el radio de protección de las cosas muebles puede ir más allá de tenerlo o no tenerlo consigo mismo. Y en ese sentido era razonable, porque entendiendo que alguien entraba a un automóvil, podía considerarse, y era razonable considerarlo un robo con sorpresa por las consecuencias que además genera un robo de esa envergadura, que no es un simple hurto en un supermercado. Entonces, presidente, a mí me parece legítima esta discusión, y legítimo además, presidente, porque evidentemente son situaciones que el día de mañana podrían repercutir en una decisión judicial distinta a propósito de los casos que sostuvo el diputado por su intermedio Chalper. Y me parece además que es evidente que puede ocurrir porque en el 439, presidente, hace la salvedad a propósito de los robos en los vehículos motorizados y que es una modificación que nosotros hicimos, o no sé si estábamos, no estábamos nosotros, estábamos, entonces la ley antiportonazo. Entonces, presidente, a mí me parece relevante porque cuando se dice, mira, está contemplado dentro de la hipótesis que habla que o cualquier otro acto que pueda intimidar. Es necesario precisar eso, y es tan necesario precisar lo que nosotros lo precisamos, porque incorporamos una hipótesis adicional en la parte final del artículo a propósito de los vehículos motorizados. Entonces la pregunta es, si el día de mañana ocurre una situación como la que está ocurriendo, y señor el diputado Chalper, ¿podría eventualmente considerarse hurto?
porque no está dentro de la última hipótesis y porque cualquier otro acto no lo hemos definido. Entonces, presidente, a mí me parece bien ir acotando estas discusiones para efectos que el día de mañana no seamos como ocurre en este país, que somos reactivos y terminamos no anticipándonos situaciones que podrían eventualmente ocurrir y que terminarían con una pena absurda de hurto en situaciones que obviamente son robos con violencia o intimidación. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Lonton. Don Ignacio. Presidente, un par de cosas, si se me permite, en relación con lo que se ha debatido en esta comisión. Me comprometo, presidente, a enviar una minuta en la cual vamos a identificar algunos casos en los cuales, a pesar de que uno podría haber discutido, porque esto siempre es una cosa discutida, uno podría haber discutido que el tumulto era suficiente para generar un elemento coactivo suficiente para inhibir la respuesta por parte de la víctima, el tribunal entendió que se trataba de hurto. Yo simplemente recuerdo algunos casos vinculados con farmacias, por ejemplo, donde entraban un grupo grande de personas que entraban, robaban todo, pero por su intermedio... Por su intermedio, presidente, para responderle inmediatamente a la diputada Orsini, uno de los grandes méritos que tiene el proyecto, que es uno de los grandes méritos, pero a su vez se transforma en un demérito, es que mete precisamente una estructura física en un elemento del tipo que evidentemente no debería estar metido en relación con una estructura, digamos, con un contexto físico. Si lo que el proyecto lo que pretende es determinar que ciertos casos la coacción del tumulto es suficiente para inhibir la víctima, da lo mismo que eso sea en una casa, da lo mismo que sea en un negocio, o da lo mismo que yo fuera a las 3 de la mañana caminando en un lugar sombrío y se me acercan 20 personas y no me dicen nada, no me dicen te voy a matar, no me dicen te voy a robar, no me dicen te voy a quitar todo, no me pegan ni me acuchillan, pero simplemente se me ponen los 20 alrededor y me empiezan a tocar el cuerpo y me empiezan a sacar el celular y la billetera. ¿Eso es un hurto? ¿Eso es un robo por sorpresa? ¿Es furtivo o es un robo con intimidación? Bueno, el mérito de la propuesta es que lleva a discutir eso, y por eso que la modificación del 439, en mi opinión, era una buena idea en términos de, y concuerdo por su intermedio, presidente, con lo que dice el diputado Leiva en términos de la dificultad de cómo definimos lo que es tumulto y multitud. Y probablemente entonces lo que uno tendría que hacer es establecer ciertos criterios objetivos, como lo hace, por ejemplo, la Corte de Casación italiana a propósito de la amenaza ficta. Pero el punto está en no quedarse, creo yo, con si se trata de un inmueble, un lugar habitado, no habitado. Si esta comisión cree que hay ciertos supuestos en que no habiendo amenaza directa, es decir, no habiendo un te voy a matarte, te voy a acuchillarte, te voy a robarte, no habiendo uno de eso, no habiendo eso, o no habiendo una violencia, es decir, no habiendo un maltrato de obra, un golpe, no habiendo eso, pero que el tumulto es suficiente para generar un temor, y ahí bien decía el diputado Leiva, subjetivamente una sensación de vulnerabilidad en la víctima que le impide reaccionar, y eso es suficiente para entenderlo como un robo. Por eso que también tiene un problema técnico la legislación, la propuesta, porque dice que no sea intimidación o violencia. Tiene que ser entendido como intimidación, tiene que ser entendido como una coacción, pero eso es otro punto. Y por último, señor presidente, hay un problema también penológico. El robo en lugar habitado, insisto, yo ya dije que yo no lo vincularía con el robo en lugar habitado, pero el robo en lugar habitado tiene una pena que es de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, va de 5 años y un día a 10. Lo que propone el diputado, el proyecto, es de presidio mayor en su grado mínimo a medio, es decir, de 5 años y un día a 15. Luego, ya en ese caso, está en un estado de pena más alta que el del robo en lugar habitado, que es razonable, porque cuando personas entran a una casa en un robo en lugar habitado, pero hay gente adentro y lo amenazan o le pegan y se transforma en un robo con violencia, no se sanciona en un concurso entre el robo en lugar habitado y el robo con intimidación. Se sanciona solamente como un robo con intimidación. Por lo tanto, en este caso, claro, pero que en ese caso habría inequívocamente un robo en un contexto, por así decirlo, donde la coacción es más alta de lo que se pretende en este proyecto de ley. Por eso que yo miraba como un mérito que tuviera el techo más bajo que el otro. Pero es eso, presidente. Gracias, don Ignacio. La Defensoría, presentada por doña Verónica Encinas. Muchas gracias. Hacer presente que quizás podría haber una solución intermedia, ¿no? En la que uno pudiera, para no generar ningún tipo de confusión con cuáles son las conductas a tipificar cuando ya tenemos algunas otras que están sancionadas por los tipos genéricos, la posibilidad de analizar o
darle una vuelta a eventualmente generar un agravante especial que pudiera entenderse en el 456 bis respecto al delito de robo y hurto, y se podría redactar como algo así como en el delito de robo y hurto será circunstancia agravante ejecutar el delito valiéndose de un grupo de individuos creando tumulto o multitud para lograr su consumación, que podría ser una alternativa, o en el 447, a propósito del hurto, en los casos del artículo anterior, aplicarse la pena inmediatamente, se puede aplicar la pena superior en grado cuando se cometiere valiéndose de un grupo de individuos creando tumulto o multitud para lograr su consumación. Y ahí entonces no tenemos que entrar a discutir si estamos frente a una intimidación, si estamos con fuerza, porque lo que queremos es claramente, solamente aplicar agravante por tumulto en los casos en que no estamos claramente frente a un robo con intimidación o violencia. Y en ese caso estaríamos exacerbando la pena, que es el objetivo, para aquellos casos en donde no está cubierto y no haya problemas de doble tipicidad. Eso. Bien, se ofrece la palabra. Diputado Jaime Araya. Presidente, lo primero es que es una reflexión, yo diría, más genérica, pero me llama profundamente la atención que uno escucha a la Fiscalía, a la Defensoría, el propio subsecretario de Seguridad, y hacen ver como que es tan obvia la aplicación de la normativa general que hoy día existe, cosa que yo comparto. Pero hay una brecha que no logra cerrar, que es lo que todos entendemos acá como casi de sentido común desde el punto de vista jurídico penal, y lo que pasa en la persecución penal cuando le lleva adelante la Fiscalía, que es lo que hace los jueces cuando fallan, y en esto yo le concedo el punto a la Defensoría, que siempre van a buscar las tesis más favorables a los imputados. Entonces, de ese punto de vista, sí me parece que, por su intermedio, el diputado Chalper habla de un debate que vuelve a ser importante. O sea, cada vez que nosotros estamos regulando algo, yo me quedo con la sensación que lo que ya tenemos sirve, es suficiente, pero siempre por alguna brecha se mete alguna cosa creativa. Y en eso yo le quisiera consultar a don Ignacio Castillo si existe alguna instrucción que ha dictado la Fiscalía Nacional respecto de cómo se persiguen estos delitos. Porque a veces me da la impresión de que si hubiesen instrucciones dentro de la Fiscalía, dentro del ámbito de las facultades que tiene el fiscal nacional para dirigir la persecución penal, nos ahorraríamos muchas veces este debate. Y yo hago fe de lo que dice el diputado Chalper en términos de casos que él ha conocido, de personas que han visto desmejorada su posición de víctimas, porque además son víctimas de delitos que yo creo que son bien brutales. Cuando se piensa que está en su casa con su hijo 3 de la mañana y entran 3, 4, 10, 12 personas, uno no sabe cuánta gente entra, yo creo que eso es bastante más grave que si uno sabe que entra una sola persona a robar a la casa. Entonces, de ese punto de vista, yo quisiera saber si es que hay alguna instrucción del Ministerio Público para uniformar la persecución penal en materias que son cada vez más sensibles, porque además también yo creo que estos son delitos que son más o menos estacionales. Esto va a partir, vamos a tener esta norma probablemente y muy rápidamente van a desaparecer, como ha sido lo que pasó, por ejemplo, con el tema de los robos de autopistas y todo ese tipo de delitos que son bien, yo diría, estacionales. Entonces, no sé si en ese caso el Ministerio Público tiene algún tipo de instrucción para la persecución de este tipo de delitos. Eso es una primera cosa. Y lo segundo, sin haber mirado con mayor profundidad el tema, pero yo creo que resolver el tema de la palabra tumulto, muchedumbre u otro, yo optaría directamente por un criterio numérico. O sea, más de 3 personas, más de 4 personas, porque creo que no hay nada más objetivo que un número. O sea, porque pueden ser, no sé, 4 adultos, 10 niños, pueden ser 8 adultos, 6 adultos. Creo que el tema de definir un concepto como muchedumbre, tumulto, grupo, creo que lo más objetivo es un número determinado de personas. Y ahí yo creo que, de acuerdo a la experiencia del Ministerio Público, de las personas que han sido víctimas, más o menos perfilar qué es lo que estamos persiguiendo, porque además yo creo que esto es una norma que tiene una utilidad específica. Yo en eso creo que, y vuelvo a insistir en el punto, que a todos en esta mesa nos parece que es de sentido común, que lo que tenemos se puede aplicar perfectamente. Algo pasa que requiere que estemos aquí discutiendo un perfilamiento de la norma, especificidades que yo creo que, sinceramente, creo que están de más, pero atendido a que no hay respuesta del sistema jurídico penal hacia las víctimas y que naturalmente las posiciones que presentan las defensas públicas o privadas son acogidas en numerosos casos y realmente de manera bien sorprendente. A mí me parece que en lo concreto aportar que podría ser un criterio numérico para definir y no saltarse esto de si es una muchedumbre, es un número importante, un número mayor, si es adulto. Creo que número de seres humanos, porque ahí sean menores o mayores de edad, imputables o inimputables, porque además hay un tema que planteó por su intermedio el representante del Ministerio Público, que yo empezaba a ver con cierta preocupación. Grupos de menores de edad en la calle, acercándose a personas con una suerte, entiendo que es un modelo de comisión de delitos brasileño, que es una suerte de pirañitas,
que están empezando. O sea, efectivamente esto está partiendo ya en el norte y yo ya luego lo vamos a ver. Entonces, uno dice, claro, 10 niños alrededor de uno, ¿qué es lo que es? Entonces yo creo que mejor criterio numérico, creo que es mucho más simple y no sé si serán, yo a mi entender, ya más de 4 personas es suficiente para entender que puede ser cualquier cosa. Bien, diputado Joanet, primera intervención, después el diputado Leiva en segunda intervención, y le hago un llamado a todos a poder acotar un poco las intervenciones para poder avanzar en los proyectos y lograr al anhelado para algunos proyectos de inteligencia económica que tenemos a los subsecretarios esperando acá y que no sería ningún interés poder por eso. ¿Les parece, diputado Joanet, diputado Leiva? Y les propongo pasar al siguiente punto de la tabla. Para poder votarlo tendríamos que esperar, ayúdenme con las matemáticas, 14 minutos para completar la hora mínima. Así que si en ambas intervenciones pasan 14 minutos, votamos. No se requiere una unanimidad. Ni aún por unanimidad. No, está bien. Sí. Ya. Diputado Joanet, diputado Leiva, y después si no pasamos al siguiente punto de la tabla para seguir avanzando con celeridad. Gracias, presidente. Mire, lo que ocurre es que yo creo que al final aquí tenemos un problema de reacción del Estado, porque si nosotros nos imaginábamos esto hace 20, 15, 20 años atrás, que entra un grupo y no llega al Estado. Es que no se demoran 2 minutos en robar, ni 3 minutos en robar, se demoran bastante más en robar. A mí tengo varias experiencias en la Araucanía, en Temuco, una pareja adulto mayor, gente mayor de 70 años, en una villa, y llegaron los vecinos. Y no llegó el Estado. Y cuando llegó el Estado no llegó el carabinero. No llegó el carabinero. Porque tenemos pocos carabineros. Nos falta un 40% aquí mismo. El carabinero reconoció que nos faltan 35.000 carabineros aquí, en esta sala. Y efectivamente la primera garantía que tienen los ciudadanos es que el Estado tiene que estar ahí. Y no está. Y entonces esto se va haciendo costumbre. Y por tanto tenemos que crear nuevos instrumentos para que en definitiva, por lo menos que les sea más difícil. Pero el tema de fondo es que el Estado en un delito que es novedoso, es nuevo, porque no recuerdo en mi infancia o mi adolescencia, que claro, estábamos en otra época, estábamos en dictadura, en fin, pero no recuerdo en esa época ese tipo de delito o posterior, en los 90 tampoco recuerdo eso. Pero esto efectivamente se da ahora como unos nuevos delitos que hemos ido justamente legislando, ¿no? Entonces, yo creo que en eso, a mí me parecería tratar de aprobar independiente de la urgencia que hay, etcétera. Qué bueno que ahora también se van a preocupar porque van a empezar a aparecer cuentas vinculadas a Venezuela, se van a empezar a ver muchas cosas. ¿Ah? Ya van a empezar a hablar. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que este es un proyecto que deberíamos aprobar con urgencia. Naturalmente hay que mejorarlo. Aquí se ha señalado una serie de críticas que me parecen absolutamente recomendables. Lo que ha señalado también recién el diputado Jaime Araya, en fin, el diputado Leiva por su intermedio. Pero yo creo que ojalá pudiéramos aprobar y avanzar en un proyecto de estas características, porque al final del día, más allá de lo que efectivamente la ley señala, hoy día tenemos un fenómeno nuevo y ese fenómeno el Estado no se está haciendo cargo. Y aquí por lo menos se avanza para por lo menos reaccionar una vez que ya el delito se ha consumado, porque lo que no debiera consumarse el delito. Porque una vez que se comienza a producir esto, no es que pasan 2 o 3 minutos, pasa bastante más tiempo. Y la gente está en sus casas aterrorizada mientras no saben lo que les va a pasar. Entonces, es independiente de eso, como dice, creo que aquí hay que mejorarlo un poco, pero aprobarlo en general creo que no tendríamos grandes objeciones. Gracias, presidente. Diputado Leiva y después... Presidente, muy breve, quedándome en Chile. En Talagante. También. Oiga, lo plantea el diputado Araya por su intermedio, la definición o el número de integrantes puede ser expresión de la asociación delictiva o asociación criminal del 292, 3 o más personas eventualmente podría verse. Sin embargo, yo creo que el tema de fondo, entendiendo de que ya está cubierto por nuestra legislación este tipo de ilícitos. Una de las problemáticas son justamente de los operadores del sistema penal. Y una de las falencias que tenemos es por qué no se persigue con rigurosidad este tipo de delitos. Y olvidamos que la ley 21.780 que aprobamos de Defensoría de las Víctimas justamente tiene ese objetivo.
que efectivamente la víctima dentro de un proceso penal sea debidamente asistida con representación legal para poder impetrar las acciones concurrentes a tener una sanción efectiva. Entonces, son casos aislados. A mi juicio, esta norma, que si bien está bien intencionada, no soluciona una problemática, no tiene un número casuístico real que permita solucionar un problema complejo, sino que más bien es un tema de persecución y un tema de prueba que a mi juicio atenúa de manera favorable la defensoría de las víctimas que debiera empezar a entrar en vigencia en abril del próximo año. Gracias, presidente. Bien, diputado Chalper y cerramos. Sí, lo que pasa, presidente, yo entiendo aquí las objeciones que se han planteado, pero yo quisiera hacer un poco eco a lo que aquí han dicho otros colegas y que creo que es importante que el resto de la comisión a veces pondere. Yo sé que muchas veces, y aquí yo soy de los principales defensores, que tenemos que tener a la vista la rigurosidad de la legislación y en fin. Pero acá estamos en presencia de un fenómeno nuevo, donde a partir de las distintas disquisiciones jurídicas presentes se abre espacio a la impunidad y a la eventual no persecución con la vehemencia que una cosa de esta naturaleza necesita. Y por lo tanto, presidente, yo lo que pediría es que todos tengamos a la vista, podremos ver el tecnicismo concreto, podemos ver la redacción concreta, pero el hecho de la causa es que, salvo el caso brutal que aquí se ha expuesto, me parece a mí que podríamos haberse dicho que este era un caso brutal para poner en disposición la información de manera precisa. Lo cierto es que todavía no tenemos una reacción penal eficaz a situaciones como estas. Y por lo tanto a mí me encantaría que si volvemos a discutir este tema y no se puede votar hoy, lo cual lamento mucho porque creo que tenemos el quórum, tenemos la voluntad, podamos tener números arriba de la mesa para que Bueno, uno de los problemas que tenemos es que precisamente como no está caraturado como delito, tenemos que empezar a indagar las distintas realidades y estadísticas de nuestro país, que por lo demás usted sabrá que no son uniformes entre distintas entidades que persiguen el delito, para saber cuál de los robos en lugar habitado, cuál de los robos con intimidación fue constitutivo o no un turbazo. Entonces ni siquiera tenemos claridad en las cifras, cosa que incluso podría haber ayudado a tener un tipo especial. Gracias, presidente. Bien, ¿le parece que la próxima sesión citemos este mismo proyecto y ojalá la Fiscalía pueda traer todo antecedente y también, bueno, la Defensoría? A ver, ¿en qué terminó? Que oficiemos al Ministerio Público para que informe efectivamente cuántos de estos delitos no han sido correctamente tipificados. Por eso le vamos a preguntar al Ministerio Público cuántos han sido calificados como hurto y cuántos han sido calificados como robo. Siempre es un delito, pero le estoy pidiendo al Ministerio Público que nos informe, presidente, si usted me permite, cuántos de estos hechos han sido catalogados como hurto y cuántos como robo. Perfecto. ¿Les parece los términos dispuestos por el diputado Leiva? Acordado. Bien, pasamos al tercer. Le agradecemos a la Defensoría del Ministerio Público. Pasamos al tercer punto de la tabla, iniciar el estudio en general del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de crear. Les pido orden, por favor, gracias. Con el objeto de crear una nueva modalidad para el ingreso a la Policía de Investigaciones y modifica su estatuto de personal. Invitado al subsecretario y el jefe nacional de gestión estratégica, prefecto inspector Javier Valenzuela, y el jefe jurídico, prefecto inspector Daniel Solís. Y hago llegar las excusas del director de la Policía de Investigaciones, ya que por tema de agenda no pudo asistir, no obstante comprometió su asistencia en la próxima sesión que hagamos este proyecto de ley. Subsecretario Collado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, reitero las excusas del director general, habló conmigo, vamos a tratar de hacer esta presentación lo más breve posible. Este es un proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional. Fue aprobado durante diciembre, tanto en la Comisión de Hacienda como en la sala del Senado. Ya venía aprobado antes por la Comisión de Seguridad. Tengo una presentación, estamos tratando de subirla en estos momentos, pero para no demorarla, de todos modos, comienzo con la presentación más conceptual. Lo primero es que el objetivo principal del proyecto que estamos buscando tramitar... Diputado Leiva, por favor, diputado Alessandri. Está exponiendo el subsecretario. Que busca crear, que tenemos entre manos es crear un escalafón nuevo. ¿Ya? Es el escalafón de oficiales, policiales, investigadores, más conocido como OPI. ¿Ya? A partir de ahora hablaré de OPI. Que lo que buscan es que para ingresar a la Policía de Investigaciones se cuente previamente con un título profesional. ¿Qué hacemos con esto? Es profundizar la profesionalización de la PDI. Además, se busca incorporar un nuevo requisito para el ascenso en la carrera funcionaria, que esto también es una novedad, que es aprobar cursos de capacitación y especialización. Con esto la PDI lo que logra es, primero, profesionalizar la forma de investigación. Va a buscar profesionales
que además van a tener que cumplir con una serie de cursos propios de la Policía de Investigaciones, más bien prácticos en su gran mayoría, aprender a disparar, realizar operaciones tácticas, realizar una serie de trabajo operativo. Para eso va a haber un año específicamente de internado en la Escuela de Investigaciones y después 2 años en donde va a haber detectives a prueba. Pero lo importante es que van a contar con un título profesional para tener que entrar y adicionalmente para poder ascender en la carrera van a tener que aprobar cursos y especialización, es decir, se instaura la formación continua de la Policía de Investigaciones y eso es muy importante. Adicionalmente con ello, la forma de la pirámide de toda la institución de la Policía de Investigaciones cambia con el proyecto, por cuanto se amplían los cargos de labores operativas. Esto es un poco técnico, pero brevemente hay cargos de jefatura y cargos operativos en la PDI hoy. Entre esos cargos de jefatura se encuentran hoy incorporados los comisarios. Los comisarios salen de esa categoría de jefatura para entrar dentro de la categoría de operativos, dejando solo a los subprefectos y los prefectos como cargo de jefatura. ¿Qué permite eso? Permite tener más cantidad de funcionarios oficiales de la Policía de Investigaciones en la calle. Y eso es muy importante para nosotros porque generamos mayor cantidad de contingente de la Policía de Investigaciones en labores operativas. El nuevo diseño de la carrera funcionaria permite contar con 25 años de funciones operativas y 5 de jefatura. Segundo trámite constitucional desde el Senado. Y primero reglamentario. El nuevo escalafón de los OPI, primero modifica la ley de la Policía de Investigaciones, creando este escalafón, y también creando el escalafón espejo en el nivel de educación, que es el escalafón de aspirante investigador. Es súper importante lo que ocurre en el tiempo intermedio, que es qué ocurre con los actuales OPP y OPPL, que son los actuales escalafones vigentes de la Policía de Investigaciones, los cuales se van a extinguir al año 30, al año 20 y al año 3 respectivamente. Es decir, los 3 escalafones que hoy día están vigentes, los OPP, los OPL y los aspirantes, empiezan a ser reemplazados por los OPI y por los aspirantes a OPI. Esa forma de reemplazo va a permitir plazas de oficiales policiales e investigadores hasta un total de 8.372. Quisiera destacar que esta cantidad de plazas, más la ley que esta misma comisión conoció y que aprobó este Congreso de agentes policiales, ha permitido o permite un aumento en la cantidad de agentes de la Policía de Investigaciones que es bien único en la historia de la PDI. Eso ocurrió. Después, las plazas del escalafón de aspirantes investigadores aumentan de 300 que son hoy día a 400 como plaza. O sea, en 100 oficiales más van a poder estudiar en cada año. Acá tenemos una comparación, si me ayudan con la que viene, de lo que les comentaba, de lo que ocurre hoy día, de lo que va a ocurrir después. En la primera grupo de columnas, ¿cierto? Están los 8.372 OPIs, que son el resultado de los OPPs más los OPL reunidos, ¿cierto? Es importante hacer presente que hoy día teníamos un escalafón que también está en extinción natural, que es el del OPP, que esto lo revierte. Por lo tanto, vamos a aumentar en el tiempo la capacidad de la Policía de Investigaciones. Y después, en la nueva lámina que viene, se explica un poco cuáles son los requisitos para integrar este escalafón. Antes de pasar esta lámina, si se fijan, estos son los cargos que tiene la PDI: prefecto, subprefecto, comisario, subcomisario, inspector, subinspector, detective y aspirante. Hasta la fecha, del comisario al prefecto eran cargos de jefatura. Eso nosotros lo modificamos y hacemos desde el subprefecto hacia arriba de jefatura, de manera que desde el comisario hasta el detective, incluyendo la nueva figura del detective a prueba, que es el detective que va a estar 2 años a prueba luego del egreso de internado de la Policía de Investigaciones. ¿2 años del egreso o 2 años? 2 años desde el egreso de la escuela. Va a haber 1 año de internado y 2 años de externado. Esa es la figura. Tenemos esta mayor cantidad de personal de la Policía de Investigaciones en labores operativas. En la próxima lámina explicamos un poco cuáles son los requisitos, ¿cierto? Primero, en la creación de este deber de poseer un título profesional de al menos 8 semestres otorgados por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por este para poder ingresar al programa de formación. Después tenemos los títulos que van a poder ser incorporados. Por supuesto, se van a actualizar cada 3 años. Eso, el delito acá es lo que manda. Si se perfecciona, no sé, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, tendremos que
y ampliar a las nuevas carreras que existan en ello para que recibamos ese tipo de capacidades en la Policía de Investigación, y por eso es que van a ser decretados por decreto supremo. Acá hay muchas profesiones que van a ser incorporadas al inicio, y aquí tenemos, a ver, ingenieros, ingenieras, médicos, médicas, abogados, abogadas, auditores, ingenieros en estas nuevas carreras de ciberseguridad o ciberinformática, ciberingenieros, profesores o profesoras, por supuesto que sí. Hay que pensar, sí, porque hay que pensar en que la mayor cantidad de delitos ya han cambiado en el tiempo, ya se han ido modificando, y por eso es importante tener esta flexibilidad para que las carreras nuevas también sean incorporadas. El programa, como les decía, tendrá 1 año en régimen de externado, 2 en régimen de externado, el primero enfocado exclusivamente en la formación de habilidades policiales, y durante este periodo los nuevos oficiales e investigadores estarán sujetos a una evaluación cuya reprobación, y esto es súper importante, será causal de retiro. Por lo tanto, los OPI que quieran ser OPIs definitivos tienen que pasar por una evaluación y tienen que aprobarla. Solo quienes egresen del programa podrán ingresar al escalafón de policiales investigadores o OPI. La carrera policial de oficiales policiales investigadores se mantiene en la carrera actual, es decir, 30 años. Eso, dado que las personas van a entrar probablemente con algo más de edad, va a generar que además esto genere que los policías van a terminar su carrera policial en 30 años, pensando, no sé, una carrera, si uno entra a los 18, una carrera de 8 semestres a los 22, por lo tanto 30 años será a los 52 años más o menos, sería la carrera promedio de un policía de investigaciones. Para ascender entre los grados de subinspector a comisario deberán aprobarse cursos habilitantes, como les venía comentando, y para solucionar el déficit detectado en el personal con funciones operativas es concentrar las plazas de la institución y los años de permanencia en los cargos. ¿Para qué? Para que haya más cantidad de funcionarios en años operativos. Esta propuesta, por lo tanto, permitirá que la carrera de un oficial investigador sea de 25 años en funciones operativas y eventualmente 5 años en labores de jefatura. Está en la lámina que viene la explicación más gráfica de aquello. Sería 2 años de detective, más o menos 5 años de inspector, o sea, de subinspector, 6 de subinspector, 6 de subcomisario y 6 de comisario, más los 5 años de subprefecto y prefectura, que en el fondo están mediados también por el título que tienen que obtener de oficial graduado en investigación criminalística que da la Academia de Estudios Superiores Policiales para poder acceder a estos grados de jefatura. En la lámina que viene se expresa de la misma manera, pero ya más con cantidad, la cantidad de personas que, si se fijan, concentra la gran mayoría de la Policía de Investigaciones con esta propuesta. En comparación con las nuevas, con las actuales opciones de carrera, si se fijan, los oficiales jefes quedan en los subprefectos y no se incluyen los comisarios como ocurre en la actualidad. Eso es lo que comentaba yo, permite mayor cantidad de personal en función operativa. La transición al nuevo sistema, habrá una convivencia dentro de la vigencia de la ley entre los OPP, los OPPL y los OPI, que hace que transiten los oficiales policiales de línea y los oficiales policiales profesionales a los oficiales policiales investigadores a medida que se vaya generando el reemplazo. Y esto es súper importante, mediante una asignación se compensará el eventual sueldo inferior que podrían haber recibido los oficiales policiales de línea respecto de sus pares de igual grado, por no contar, por ejemplo, con la asignación profesional con la que van a ingresar aquellos que tienen una profesión. Y eso va a ser compensado con una asignación para efectos de mantener la igualdad dentro de la Policía de Investigaciones. Para regular la dotación, el número de postulantes se relaciona directamente con los retiros del periodo anterior. De este modo, el número de plazas que se van a ir extinguiendo de OPPL y de OPP son exactamente las mismas plazas a las cuales van a crecer los OPI. Eso es básicamente el proyecto, presidente. Gracias, subsecretario. Se le ofrece la palabra a los representantes de la Policía de Investigaciones. Ese es perfecto. Señor presidente, por su intermedio, saludo a toda la mesa. Ciertamente complementar lo que dijo el secretario ya. Este cambio es bastante profundo y busca dar respuesta a un cambio, a una vorágine, a una mutación criminal que hemos percibido en nuestro país durante los últimos años, particularmente el 2020 y 2021, con la llegada de nuevas corrientes criminales que trajeron consigo como principal rasgo una búsqueda activa de nuevos nichos criminales. Estamos hablando de bandas criminales, organizaciones criminales,
que son capaces al mismo tiempo de tener diferentes nichos o mercados criminales. En un principio, cuando llegaron las bandas como el Tren de Aragua a Chile, y ahí fui testigo en primera línea porque me correspondió ser jefe de inteligencia de crimen organizado de la PDI, y ahí vimos cómo ellos eran capaces primeramente de incursionar en nichos criminales o mercados tan diferentes como trata de personas con fines de explotación sexual, y además después con drogas, o al mismo tiempo, de forma paralela o al mismo tiempo. Además extorsión, además una industria incipiente del secuestro, y eso era un rasgo que es bastante difícil de encontrar a priori en bandas chilenas o crimen organizado chileno, que generalmente se dedican solamente a un negocio. En vista de lo anterior, en Ministerio requerimos ampliar nuestra gama de conocimiento académico en ciertos nichos o expertise. Como decía su secretario, hoy día estamos enfrentados a la aparición de nuevos nichos criminales que van ligados al avance de la tecnología, al avance de las TICs, principalmente a la erupción de la IA, y eso requiere un mayor grado de expertise que es anexo o es externo a lo que hoy día enseñamos en la Escuela de Investigaciones, que es más enfocado al trabajo policial tradicional. Y ciertamente en la formación académica de la actual directive no está contemplado en profundidad y se requiere un conocimiento extra adquirido con anterioridad para entrar a la institución para poder dar respuesta a estas nuevas formas criminales. Me refiero a qué, a contadores auditores, a ingenieros informáticos, a una amalgama de profesionales que vendrían muy bien porque el conocimiento adquirido previamente por ellos, estudiando en la universidad o instituto, amalgamado con lo que aprenden en la Escuela de Investigaciones, daría fruto a un oficial capaz de enfrentar varios nichos criminales emergentes, generar sinergia en varias plantas, en toda la institución, y de esa forma poder enfrentar este cambio criminal que estamos sufriendo y que vamos a seguir sufriendo por lo demás. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Perfecto, tienen la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Ahí sí, por su intermedio a los honorables diputadas y diputados. Solo precisar dos cosas que son muy relevantes de lo que ha dicho ya el señor subsecretario con un poco de números. Como él bien lo dice, pasaríamos con este cambio de tener personal operativo de jefatura, aumentando la siguiente cifra, en un 91% el personal de oficiales de la PDI serían oficiales operativos, porque pasaríamos de los actuales 5.465 a 7.673 oficiales policiales dedicados al ámbito operativo, con este cambio de sacar al comisario como oficial jefe, donde tenemos un gran número, y pasarlo a oficial subalterno, con lo cual aumentamos el número de dotación operativa sin aumentar personal, sino que simplemente haciendo un cambio en términos normativos. Y lo segundo, como bien lo decía él, que pasarían a ser 25 años de ámbito operativo de todos estos grados, en definitiva, desde el detective hasta el comisario, que cumplirían roles operativos, y solo los subprefectos y prefectos formarían la escala de jefaturas, que son aproximadamente un poco más de 700 funcionarios de los 8.372 policías que tenemos. Así que en realidad este proyecto, junto con, si bien es cierto su denominación es el cambio de modalidad de ingreso, en realidad es un proyecto de transformación total respecto de lo que ha sido la Policía de Investigaciones de Chile hasta el día de hoy. Bien, muchas gracias. Ofrece la palabra. Diputado Gloria Navellán, Lady First, en esta comisión. Y después, diputado Alessandra, diputado Chalper. Gracias, presidente. Muy bienvenida a los presentes invitados. A mí me preocupa el tiempo de preparación de estos nuevos OPI. Por Dios que les gustan las siglas. Oficiales, policiales, investigadores. Hablemos con palabras, porque si no, la verdad que cuesta entender con tantas siglas que a algunos les fascinan. Me preocupa el tiempo de preparación que van a tener. Me parece que es poco, primero. Segundo, se habla de 100 nuevos, porque acá el proyecto del presidente Boric lo que presentó es la idea de ingresar nuevas personas a investigaciones, nuevo personal, en un orden de 100 anuales. Pero ¿con cuánto de preparación? ¿Con un año de preparación los van a sacar a la calle? Me parece francamente poco, por no decir nada. Creo que no tienen la preparación en un año. Segundo, o tercero, me parece que el tener un título profesional, francamente, no acredita calidad, porque hoy día vemos profesionales de todo tipo titulados, de universidades de todo tipo titulados, con carreras de todo tipo titulados, y francamente varios de ellos no llegan, no dan el ancho como para poder tener una capacidad propiamente tal. O sea, no es lo mismo un, por decirlo, ingeniero en computación de una universidad A que de una universidad Z, para no nombrar alguna en específico. Entonces, no es ninguna garantía que tengan un título profesional, ni la más mínima hoy en día. Porque hoy en día tenemos una cantidad tremenda de universidades, una variedad tremenda de carreras,
y la verdad es que hay varias que probablemente ni siquiera deberían de existir. Esta nueva modalidad a mí me suena más bien a una manera de darle pega a gente que está cesante y que tiene título. No me suena más que a eso, sinceramente. Y me parece que eso no es algo que valga la pena hacer, porque yo creo que acá necesitamos gente con preparación y preparación específica. Y por eso digo que me parece que un año de preparación específica es poco. Entonces, en vez de buscar pega para gente que está cesante pero que tiene título, ¿por qué no nos preocupamos realmente de que haya profesionales en investigaciones como corresponden? Gracias, presidente. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario y a los señores prefectos. Primero, una pregunta al subsecretario. Este argumento de que sacar a los comisarios de la parte de jefatura va a permitir tenerlos en la calle. Yo entiendo que no hay ninguna norma que prohíba que un oficial de cierto grado esté en la calle. Es normal ver en distintas actuaciones de carabineros, coroneles en la calle, generales en la calle. O sea, no por el hecho de llegar a un grado significa que tú pasas a un escritorio a hacer labores más administrativas. Entonces, entiendo el objetivo, pero creo que no es necesario para eso. Segundo, preguntarle si esos comisarios que van a dejar de ser jefatura pierden algún beneficio de jubilación, de asignación, porque han hecho toda su carrera, ¿cierto?, pensando en que el comisario es oficial jefe, y para el que está a un año de convertirse en comisario, ¿le afecta esta ley o lo están pensando para los nuevos que ingresan desde cero? Yo creo que es muy importante motivar a nuevas personas a entrar a las fuerzas policiales. Creo que este ingreso con título universitario es algo que ya se ha aprobado en Carabineros, ya se ha aprobado en el Ejército, ha funcionado bien. Yo tenía, de hecho, entendido que la PDI ya aceptaba titulados de carrera. O sea, por de pronto entiendo que la primera antigüedad de los egresados de este año, ella ya era profesional. Por eso, entonces, quizás evaluar lo que dice la profesional. diputada Ana Avellán de 8 semestres a 10, para que sean carreras que requieren más estudios, pero especialmente en un país que crece económicamente, donde crecen los sueldos, esperamos que Chile vuelva a ser de esos. Es importante que las policías atraigan a profesionales de calidad a las filas, que tengan sueldos lo más competitivos posible, que tengan también incentivos de ascenso. No solo que entren profesionales, que ese profesional tenga un incentivo a sacar un posgrado, a estudiar una especialización, porque no solamente le va a permitir ascender más rápido, sino que le permite también, ojalá le permita también asignaciones de sueldo. Y también, después de los 20 años, es un tremendo desafío que esas personas retenerlas para que sigan perfeccionándose en las instituciones y no salgan a retiro por la forma en que están estructuradas las pensiones. Por lo tanto, esos incentivos, se lo planteó el subsecretario, también deberían estar en la parte alta de una carrera. A mí me gustaría que un prefecto general incluso termine la carrera y no se vaya con todo ese conocimiento, con toda esa inversión que ha hecho el Estado. El ejemplo más palpable son los pilotos de la Fuerza Aérea, ¿cierto?, que cumplen 19 años y 6 meses y se van a una línea aérea, después de que el Estado ha invertido muchos millones de pesos en su formación. Entonces, atraer talento, sí, retener talento también, pero no solo en la primera 10 años de la carrera, sino que retener talento también en el último tercio. Y por supuesto que la opinión de los dos oficiales que están acá es muy importante porque dan la opinión de la PDI de adentro. Si ellos creen que este cambio es positivo, yo creo que puede ser un cambio mejorable, perfectible, pero positivo. Siento que cada vez que dan las cifras es pequeña la PDI para el contexto de Chile actual. Hablaban de 5.000 y tantos oficiales, llegamos a 10.000, 11.000 en total, incluyendo los asistentes policiales, que ahora se llaman agentes después de la modificación. O sea, más chico que la FACH, que la Armada, por supuesto que Carabineros, que son 60.000. Entonces, debiéramos esperar que en el futuro podamos, con estas herramientas, pero también con más presupuesto, tener una PDI mucho más grande, más robusta y más presente en todas las comunas. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Haría solo la salvedad que pueden ser más pequeños números, no
no por ello menos grande. Diputado Llanet, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, varias cosas que planteó el diputado Alessandri, pero que me gustaría que me aclara. En el fondo, este programa que teníamos antes, efectivamente, para ingresar profesionales, era un programa acotado. Ese programa se terminó y, por tanto, pero por toda la información que tenemos, fue un programa exitoso. No solo fue para darle pega a gente que no tenía, que tenía título y había que ingresarla. Me da la impresión que no es así, que el Estado no funciona así. Y cuando se hacen este tipo de proyectos, no se hacen pensando en darle pega a gente que no tiene pega. Para eso el mercado en general puede regularlo. Ahora, dicho eso, ese programa, a mí me gustaría que evaluar eso y que los oficiales, y tanto el subsecretario, pero sobre todo los oficiales de la Policía de Investigaciones, nos pudieran también instruir respecto de, en breve, de cómo fue ese programa. La impresión que yo tengo, por lo que he leído, que fue un programa exitoso, que fue extraordinario, porque en el fondo se incorporaron por primera vez en la historia profesionales de distintas áreas, pero que tenían un techo. ¿Estamos de acuerdo? Tenían un techo y por tanto no pueden ascender más. Y esto lo que hace, sí, subsecretario, efectivamente. Y por tanto lo que hace este programa es que en definitiva los empareja, por decirlo de alguna forma, perdóname lo poco académico. Ahora, dicho eso, sí, claro, ¿cómo poder, sí? Y la duda, y en eso sí coincido con algo que se señaló antes, cómo poder garantizar calidad de quien ingresa. Y no estoy acá mirando en menos una u otra universidad, otro instituto profesional, porque son acreditados. En general tenemos hoy día en Chile se acreditan de 5 años, 7 años, en fin. Entonces, ahí son las cuestiones que de alguna manera entran en duda, porque lo que nos interesa, como también se ha señalado acá, es que entren los mejores a la Policía de Investigaciones, porque hoy día se necesitan nuevas herramientas, se necesitan nuevos funcionarios que entiendan efectivamente lo dinámico que ocurre con la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera duda. O sea, primera pregunta, una evaluación respecto del programa anterior, ¿cuántos fueron? No recuerdo la planta, ¿cuántos fueron el número de funcionarios? Me lo dirán ahí que ingresaron, en fin. Y cuántos de ellos ya se han retirado, porque me imagino que... y lo otro, de eso me lo diría responder el subsecretario por su intermedio, presidente, es cómo evaluar efectivamente dentro del proyecto o dentro de un reglamento la calidad de quienes ingresan, ¿no? Porque incluso también dentro de las universidades, quienes hemos hecho clase, como el diputado Chalper, sabemos que también dentro de una misma sala de clase no son todos iguales, pero tienen distintos talentos también a veces, ¿no? Entonces, esas son mis dos preguntas, presidente. Perfecto, se ofrece la palabra para ir cerrando esta ronda. Diputado Chalper, sí. Después voy a hacer una pregunta y le entregamos la palabra a los invitados para poder seguir avanzando en el siguiente proyecto. Sí, yo, presidente, quisiera pedirle varios oficios para poder tener buena consideración de este proyecto. El primero es un poco este número que me gustaría tener, es cuál es la evolución numérica de la PDI por lo menos los últimos 15, 20 años, sus distintos escalafones. ¿Cuánta gente estamos hablando? ¿Cómo se distribuyen territorialmente? A mí eso me parece extremadamente interesante. Segundo, eso dirigió, me imagino, la PDI y el Ministerio de Seguridad. Segundo, presidente, ¿cómo es la radiografía hoy día de la participación de profesionales titulados en la PDI? ¿Cuántos son? ¿En qué escalafón están? ¿Dónde están situados? También me parecería importante. Tercero, y si es necesario que sea un oficio reservado, ¿qué impacto remuneracional tiene esto? Pues eso lo pasa al final, acá nosotros a veces nos jugamos la trampa en el solitario, generamos todo tipo de especificación y especialización, pero eso no tiene una remuneración como contraprestación, la verdad que no va a generar el incentivo que queremos. Y después, presidente, y un poco quizás como uno de los que jugó un rol del Ministerio de Seguridad en su minuto, saber, no sé si es al Mineduc, no sé si es al Ministerio de Seguridad, no sé si es a la Superintendencia de Educación Superior, pero ¿cuántos programas en materia de criminología, de persecución del delito, de cibercrimen, es decir, todos estos asuntos se están trabajando para que las universidades de Chile otorguen planes de estudio de estas materias? Porque aquí lo que se dice es que vamos a tener cursos de especialización, que vamos a tener personas tituladas, está muy bien, pero lo que uno esperaría, presidente, es que el día de mañana en las facultades de ingeniería, por ejemplo, una de las menciones que uno pudiera tomar en cuarto o quinto año tuviera que ver con esto.
Le doy el ejemplo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Se acaba de abrir un departamento de Derecho y Tecnología. Lo conozco de cerca. Precisamente pensando en cosas como esta. Entonces, ¿cuánto de eso está estimulando el Estado de Chile? ¿Se le habrá ocurrido al Ministerio de Seguridad hablar por su intermedio del Ministro de Educación para que hayan siendo fondos de desarrollo que estimulen este tipo de líneas de investigación? Entonces, ese son el tipo de cosas que tenemos que mirar y, por lo menos en lo que a mí respecta, la que nos motivó a crear un Ministerio de Seguridad. Porque algunos están convencidos que el Ministro de Seguridad está sentado en algo así como en un comité de la PDI persiguiendo a alguien a través de las cámaras. Tiene una imagen muy idealizada, pero no, lamento decepcionarlo, no hace eso el Ministro de Seguridad. Lo que tiene que hacer es precisamente generar un ecosistema favorable a la persecución del delito. Y si la especialización de la PDI es parte de eso, yo quisiera tener un oficio de cuánto esto se está trabajando con el sistema educacional chileno. Ahora, dicho eso, presidente... Pero, ¿les parece tomar acuerdo para poder despachar esos dos oficios? Son dos. Eran 4. ¿O 4? 4. Y puedo agregar 2 más si quiere. Oiga. Bueno. Presidente. Ya, acordado, se me llama la atención oficios. Y me da la impresión que tiene que ver con la formación jurídica del subsecretario. Tanto reglamento. Reglamento para el curso, reglamento para la evaluación, reglamento para los títulos profesionales. Yo al menos quisiera que evaluemos, para que lo tengan a la vista el resto de los colegas, algunas directrices en la ley, como lo hicimos para el Ministerio de Seguridad. O sea que en el fondo está muy bien, porque por eso yo preguntaba en qué profesiones están pensando. Porque que el reglamento trianual fije esas profesiones, bueno, sería bueno que como legisladores le digamos está bien, pero esas profesiones tienen que estar pensadas de acuerdo a los fenómenos criminológicos en marcha, o alguna estadística objetiva, o alguna orientación, pero que así cada 3 años al tufómetro vamos fijando cuáles son las profesiones. A mí por lo menos no me termina de convencer. Y lo mismo, presidente, con los cursos, porque también se fijan por reglamento. No sé qué ha pensado. Y por último, presidente, yo quisiera pedirle al subsecretario que me cuente si ha tenido algún referente internacional en esto. Yo quiero sincerar que soy totalmente partidario de la especialización técnica de la PDI. O sea, quiero, así como hacer quizás de ir el partido por ahí, pero efectivamente, a mí me parece a mí me parece que esto es muy razonable, es lo que uno observa en las policías del mundo. O sea, esto es lo correcto. Pero precisamente porque es lo correcto, creo que tenemos que exigirnos hacerlo muy bien, porque no me extrañaría que el día de mañana, y es esperable, Carabineros de Chile y los militares pidan lo mismo. Pidan un tratamiento especial para el uso de sus títulos profesionales, que tenga impacto remuneracional, alguien diga, mire, quiero tener especialización militar en frontera y por lo tanto me encantaría tener un par de decatamentos militares en la zona fronteriza, que sean ingenieros en no sé qué. Entonces, todas estas cuestiones, presidente, no perdamos la oportunidad de hacerlas bien. Termino, si me permita, es que si es que algunas de estas cosas ya se han piloteado en alguna otra parte, en el sentido de que quizás podamos tener experiencias de que ya han ocurrido, si ya se han implementado otras especializaciones y esos referentes. Ya, es que bueno, para que los tengamos todos arriba de la mesa, porque a mí por lo menos este tema me interesa y creo que es donde nos jugamos enfrentar de buena forma al crimen organizado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Le propongo a la comisión que en la próxima sesión, ya que este proyecto va a tener urgencia legislativa, poder responder esta y otras preguntas que surjan y poder pasar al cuarto. Presidente, no estoy de acuerdo. Porque yo quiero que responda ahora. Porque si no, después uno se le olvida el tema. Entonces no me parece dejar para la próxima sesión la respuesta, por presidente. Perdón, presidente. ¿Les parece que de forma muy sucinta pueda abordarlo y después poder avanzar? Porque está la subsecretaria Werner esperando. Sí. Lo más concreto, por favor, subsecretario. Sí. Voy a tomar yo la palabra y le voy a dar la palabra brevemente también a los dos prefectos. En realidad la palabra se la da al presidente, pero no se entiende después el fondo. Sí, no, pero para distribuir mi forma de presentar. Lo primero, sobre el tiempo de preparación. Bueno contrastar con lo que tenemos hoy. Hoy, la Policía de Investigaciones recibe a estudiantes de la educación media, ¿cierto? De 17 años, 18 años, que están en un régimen de internado, ¿cierto? Y salen con 22 años, ¿ya? El cambio, que es importante, van a ser personas que ya pasaron por la educación media y por la educación universitaria, que van a ingresar a un régimen de internado por 1 año para especializarse en funciones policiales. Luego de ello, van a ser detectives a prueba. ¿Qué significa eso? Se mantienen atados a la institución todavía, a la escuela particularmente, durante 2 años, en los cuales sigue su formación. En un régimen de externado, en donde su profesión más el internado
termina su preparación en esos 2 años. Por lo tanto, estamos hablando de que una carrera que antes era de 4, ahora va a ser de 3. En ese sentido, el poco tiempo de preparación a nosotros nos parece que no es tan así, porque en el contraste de una persona que no tiene universidad, va a venir una persona que sí tiene universidad. Y eso, en el fondo, podemos hacer ese ajuste a 3 años. Respecto de si pierde los beneficios de los oficiales actuales, eso no es así. De hecho, hay todo un régimen transitorio para que eso no sea así, inclusive con compensaciones para que aquello no ocurra con los OPP, con los oficiales profesionales policiales. Porque ellos efectivamente podrían, y los de línea, podrían verse desmejorados en relación a su remuneración en comparación a los iguales nuevos. Y esos iguales nuevos van a ser, por lo tanto, compensados los antiguos y afecta al futuro. Por lo tanto, no van a tener ese demérito aquellos que, por ejemplo, tienen la expectativa de ser subprefecto o prefecto. Sí, importante, brevemente, el ecosistema educacional de las fuerzas es amplio y grande. Tanto la PDI como Carabineros en sus escuelas matrices reciben extranjeros y envían también extranjeros, pero sobre todo en las academias hay cruces internos, nacionales, es decir, un policía de investigaciones que quiere aprender de frontera puede hacer el magíster de fronteras que está en la ACIPOL de Carabineros, o puede ir a la Academia de las Fuerzas Armadas, y hay un cruce de instituciones en donde ese perfeccionamiento existe, particularmente en las academias, que en el caso del proyecto de ley, si se aprobara, va a bajar a los subprefectos. Pasamos muy rápido por ahí porque es un proyecto igual grande y todo, pero si se fijan, en la lámina yo presenté que en el año 19, que el año que le importa al diputado Alessandri por su intermedio presidente, pasaban a ser prefectos. O sea, perdón, subprefecto. Si se fijan, hoy día en la actualidad es el prefecto el que tiene que pasar por el título de oficial graduado. Nosotros estamos diciendo, ok, usted va a ser jefatura y vamos a hacer... de subprefecto usted va a poder entrar a este cargo de jefatura, pero tiene que primero pasar por el título graduado en investigación. Eso tiene un objetivo también de retención, de evitar lo que hizo usted. Está el incentivo a entrar a la jefatura, a hacer el curso en los 19 años, más o menos, 20 años. Entonces aquí está como parte del incentivo. Respecto de los OPP, es un proyecto efectivamente que está en el mensaje, diputado Lionel, por su intermedio presidente, para el diputado, en donde lo que se dice es que es un buen proyecto que permitió ingresar profesionales a la Policía de Investigaciones con carreras donde, como decía el prefecto Valenzuela, se especializó el delito, necesitamos especialistas de eso, contadores, auditores, para los temas del delito económico, ingenieros, etcétera, psicólogos para todo lo que es sexuales, etcétera. Todo eso efectivamente permitió. Pero eso fue un proyecto acotado, terminó en el 2015 y por lo tanto y también lo dije, pero lo dije muy rápido, así que ahora especifico, está en extinción. No se renuevan los OPP. Pero este proyecto de ley los hace la base de la PDI. Exactamente. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque traemos buenos profesionales. La Policía de Investigaciones hoy recibe muchas más postulaciones en todos sus escalafones que los que selecciona. Y hay un proceso de selección relevante, importante, tanto en agentes como en aspirantes oficiales. Eso se va a mantener y se reitera, por eso tanto reglamento también, porque es muy importante para nosotros mantener esa exigencia que es psicológica y que ahora además es de contenido, porque vamos a tener que también medir profesiones para entrar a la escuela, porque como somos una fuerza que además maneja armamento letal, es muy importante tener eso muy, muy custodiado. Por eso es que la PDI tiene un trayecto de selección de buenos profesionales que se va a mantener con este proyecto. Eso es algo que quería como dejar muy enfático. Incentivo a la parte alta, ya lo dije. PDI más presente, por supuesto, porque más allá de que los cargos son de jefatura, los comisarios manejan efectivamente equipos, la idea es que estén oficialmente, si quería decir, en la calle. Eso yo estoy de acuerdo, por cierto, mi presidente, que prefectos y subprefectos también están en la calle cuando es necesario. Eso es así, lo veo día a día. Pero formalmente van a poder estar en la calle porque ese es el objetivo del proyecto. El impacto patrimonial de esta modalidad está descrito, son 11.000 millones por año el impacto patrimonial. Esto es una conversación más para la Comisión de Hacienda que para esta comisión, pero porque va a pasar por Hacienda, pero adelanto que esa es la cantidad. Este año la Policía de Investigaciones incautó patrimonialmente, gracias a sus BRILAC, que tienen muchos OPPs y muchos profesionales que saben de lavado de activos, 12.000 millones.
uno en jerga común se paga solo, ¿ya? O sea, porque en el fondo lo que la PDI incauta en un año es exactamente lo que cuesta también 1.000 millones más. Nos quedamos ahí con un extra de 1.000 millones este año en incautaciones de lavado activo. Finalmente, lo que tuvimos a la vista fue el FBI particularmente. El FBI es una policía que de investigaciones que se especializó y que busca la especialización y que busca profesionales, y ese fue uno de los principales como referentes que tuvimos a la vista. Le voy a dar brevemente la palabra porque son oficiales que se les pidió su opinión. Por favor, muy corto, y que está esperando la subsecretaria, y si no... de hecho, le voy a proponer a la comisión, ¿les parece que alteremos el orden de la tabla para pasar directo al proyecto que es para la subsecretaria? No estoy de acuerdo. Bueno, perfecto, inspector. Ahí, en el negro. Ahí sí. Ya. Complementando un poco lo que decía el secretario de Intermedio, señor presidente, hay experiencia bastante positiva y esa experiencia fue corroborada por 2 consultorías externas a la PDI. Respecto al ingreso de los oficiales OPP, primero tenemos la conclusión a la cual llegó una consultora y la segunda, que fue la Cliodinamica Consulting. A grandes rasgos, ambos llegaron a la siguiente conclusión. Señala que contribuyó a potenciar el carácter civil, científico, incorporando nuevos conocimientos disciplinares y profesionales, incorporando metodologías de trabajo diversas y posibilitando la conformación de equipos multidisciplinarios. Multidisciplinarios que hoy día es muy importante considerando la multiplicidad de delitos que hoy día combaten los delincuentes en Chile. Respecto a experiencias internacionales, tenemos además del FBI, tenemos la Policía Nacional de España, que hoy día para ingreso requiere un grado universitario, académico superior, por cierto. Otras consultas que hicieron por su intermedio fueron... respecto a la calidad de los profesionales y las carreras, eso es discutible, eso se puede ver porque va a haber un reglamento que va a ser trabajado cada 3 años, y eso es discutible con la subsecretaría, con el Ministerio y obviamente con el Congreso, para ver qué carreras son más atingentes y la calidad de las casas de estudio a las cuales se va a poner el ojo. Eso es... beneficio del proyecto UPP, ya los dije que están ya comprobados por consultoras, 2 consultoras, y la experiencia internacional, que es la Policía Nacional de España, a la cual se suma el FBI de los Estados Unidos. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, perfecto, inspector. Bien, pasamos al cuarto punto de la tabla. Le agradecemos la concurrencia, y esto va a seguir siendo discutido en la próxima sesión. Iniciar el estudio en general del proyecto del diputado Lonton y otros en materia de prescripción de la pena. Diputado Lonton tiene la palabra. Y invitamos inmediatamente a la subsecretaria a incorporarse a la sesión, porque pasamos rápidamente al proyecto. Gracias. Diputado Lonton tiene la presidente. palabra lo más acotado posible, por favor. Trataré de ser lo más breve posible porque además este proyecto ya lo había expuesto en otra instancia a propósito del proyecto de reincidencia. Presidente, brevemente, consiste en dos cosas muy relevantes. Uno, que tiene que ver con el quebrantamiento de condena, que básicamente tiene que ver con quien se fugue de la cárcel o incumpla su pena. Hoy día, y hemos visto casos bien sorprendentes de fugas de la cárcel, particularmente acá en Valparaíso, a propósito de un escape en Canopy, donde delincuentes de alta peligrosidad incumplieron su pena con un control obviamente bastante cuestionable desde el punto de vista del resguardo en la cárcel de Valparaíso. Bueno, cualquier condenado que quebranta la condena, presidente, hoy día, si es recapturado, no tiene una pena asociada que sea proporcional, obviamente, a ese escape, desde el punto de vista de que hoy día no tiene una pena con privación de libertad adicional a la que está cumpliendo. Y esto se reduce básicamente en 2 sanciones, presidente, que están en el reglamento penitenciario, que es una pena de aislamiento, que puede ser de hasta 6 meses, y de privación de visitas, sanciones administrativas, que son obviamente no lo suficientemente disuasivos, sino que todo lo contrario, un incentivo para que fugarse de la cárcel, obviamente, tenga mayores, no tenga ningún tipo de repercusión para quien intenta hacerlo. Y en ese sentido, presidente, nosotros creemos que es necesario avanzar para que el quebrantamiento de la condena tenga una pena asociada. Es decir, que existe un disuasivo mayor que el que existe hoy día, que prácticamente no lo hay,
Por lo tanto, es un incentivo para que los condenados, que cada vez son más peligrosos, se puedan escapar de la cárcel. Por lo tanto, ese es el primer punto, que hay una pena asociada al quebrantamiento de condena. Y el segundo punto, presidente, tiene que ver con que la prescripción de la pena se empiece a contar desde que la persona está apresada, es decir, detenida. Hoy día ocurre en muchas situaciones donde una vez interpuesta la condena por parte de un tribunal, si la persona no está con una medida cautelar de prisión preventiva, existe un alto riesgo de que la persona se pueda fugar si es que no tiene una medida cautelar. Y por lo tanto empieza a correr inmediatamente el plazo de prescripción, presidente. Y por lo tanto ese plazo de prescripción, que llega hasta 10 años para las penas más altas, es obviamente insuficiente, y por lo tanto lo que nosotros creemos es que más que aumentar el plazo de prescripción, el plazo de prescripción se empiece a contar desde que la persona está detenida, presidente, porque en ese sentido obviamente que el incentivo es menor para escaparse, y por otro lado, presidente, se cumple con la finalidad de la pena, que es obviamente que la persona la cumpla fielmente, y no hay un incentivo que nosotros creemos que está muy presente hoy día en el Código Penal, que es que evadir el accionar de la justicia para efectos de dejar pasar el tiempo necesario para hacer valer la prescripción o la media prescripción, presidente, y en definitiva no hacer cumplir, que no se cumplan las resoluciones judiciales en nuestro país. Esas son las dos modificaciones, presidente, muy brevemente y muy por arriba, muy sucinta, presidente, pero esperamos que tenga buena acogida en esta comisión. Gracias, diputado. Un segundo, diputado. ¿Le parece que para la sesión siguiente donde abordemos este proyecto invitemos al Ministerio Público, al Ministro de Justicia? Entiendo que sería lo más adecuado. Es que aún esto está arraigado, estos temas aún están arraigados en justicia. Ojalá hubiese estado enraigado en seguridad, pero no nos puede escuchar. Por eso también propongo a la nueva defensora de las víctimas. Y a la defensora de las víctimas para poder invitarla. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, pues. Acordado. Bien, pasamos al quinto punto. Ya, pero, ok, se lo doy al tiro. Antes de entrar al otro punto, Ya, tengo una duda. finalizado. No, diputada Naya. Gracias, presidente. La única duda que me cabe, y me gustaría que el diputado Longton me pudiera aclarar, y dado los argumentos que usted mismo ha dado, esto se refiere a personas que se escapan de la cárcel, de una cárcel normal, digamos, como la de Valparaíso, pero ¿qué pasa cuando hay una fuga, por ejemplo, de una cárcel de alta seguridad, que también se ha dado, de personas que están cumpliendo penas por delitos de mayor gravedad? En ese caso, igual solamente se propone en el proyecto presentado por el diputado una pena, digamos, adicional de presidio menor en su grado medio a máximo, pero por muy poco tiempo y falta de visitas por 3 meses. Entonces, como que no sé si sería necesario, a lo mejor que esto también estuviera graduado de acuerdo a la gravedad de la pena, de acuerdo al tipo de recinto del cual se escapó, etcétera, porque no es lo mismo escaparse en un helicóptero de una cárcel de alta seguridad que escaparse saltando un muro en una cárcel de baja peligrosidad. Me imagino que hay una diferencia en eso. Entonces, me gustaría saber si efectivamente esto se puede considerar dentro del proyecto presentado por el diputado Longton, o si la verdad bastaría con lo planteado por él en el proyecto. Gracias, diputada Navellán. Se lo resolverán en la próxima sesión. Pasamos al quinto punto de la tabla, favor, continuar con la votación en presidente, particular del proyecto de ley presidente. originado en mensaje de su excelencia el presidente de la No, República, presidente, que crea su sistema de esta no es la inteligencia forma. económica. Presidente, yo Subsecretaria tiene la palabra. Presidente, me Subsecretaria parece tiene una la falta de palabra. respeto lo que usted ha hecho, presidente. Discúlpeme que se lo diga, pero yo estoy planteando una pregunta para que el Para diputado la próxima Longton me la sesión pueda va a ser responder. abordado, como ya abordamos, Usted hay 3 está invitados para la próxima sesión. pisando mi manera de hablar y eso me parece que no corresponde, presidente. De verdad, me parece una falta de respeto. Subsecretaria tiene la palabra. No, me parece una vergüenza nomás. Hay cosas que no se hacen. Sí, presidente, por su intermedio. Primero que nada, saludarlo a todos y a todas. Desearle un feliz año 2026. Y bueno, nosotros tenemos la expectativa de poder avanzar en la tramitación de lo que falta del proyecto de ley que crea el sistema de inteligencia económica. Y entendería yo que no sé si el secretario, porque Sí. lo que queda pendiente son 2 ámbitos. Uno que es
Uno, que haya acuerdo, que es la prohibición del consumo de droga y control obligatorio al personal de la UAF, y eso requiere de la indicación del Ejecutivo que fue ingresada en el día de hoy, para poder de alguna forma eliminar la instrucción que se derogaba el artículo 15 para restablecer la regulación ya existente. Habías cuenta que esto ya se hizo en el resto del proyecto de ley y por tanto hay que equiparar con lo que ocurre con la UAF. ¿Le parece, subsecretario, que le demos paso a la lectura para poder tomar la votación al menos, porque estamos tan acotados de tiempo que Presidente. ¿Le parece? Sí, no, en el fondo, porque si no vamos a quedar fuera y no quiero que después no alcancemos a votar por culpa del tiempo, subsecretario. Es con el mejor de los ánimos de poder. Gracias, señor presidente. Efectivamente, ingresó hoy día una indicación al artículo 5 de su excelencia el presidente de la República. En primer término, para eliminar su numeral 7, se está refiriendo al artículo 5 del proyecto en su texto aprobado por el Senado, actual 11, para eliminar su numeral 7, readecuándose el orden correlativo a los numerales siguientes. Luego propone en su numeral 2 sustituir su numeral 8, que ha pasado a ser 7 por el siguiente, comillas 7. Modifícase el inciso primero del artículo 19 de la siguiente forma. A. Intercálase en su encabezado entre la palabra comillas realizada, cierre comillas, y la coma que le sigue, la expresión abre comillas y la conducta previa del infractor, cierre comillas, punto. Y B. Reemplázase en su literal C el guarismo 41 por 40. El numeral 3 de esta indicación señala, para intercalar en el numeral 9 el siguiente literal A nuevo, readecuándose el orden correlativo a los literales consecutivos. A. Reemplázase en el inciso primero la expresión, comillas, de acuerdo a la gravedad y reiteración de los hechos en materia de la infracción cometida, cierre comillas, por la expresión, abre comillas, las que deberán aplicarse siguiendo el principio de proporcionalidad y de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 19. Secretaria, tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio, lo que leyó el secretario corresponde a lo segundo que iba a explicar, que tiene que ver con las multas por infracciones ante la UAF, que eran los artículos 19 y 20, donde el proyecto propone elevar multas porque las actuales no terminan siendo disuasivas y no cumplen los estándares internacionales. El proyecto original tenía efectivamente un conjunto de multas, pero a propósito de las indicaciones del diputado Charpen y Longton, me parece que ellos dos dan cuenta de la necesidad de que esto sea más proporcional a la falta, y eso es lo que incorporamos en esta indicación. La otra, a que se refiere que yo me refería previamente, es una cosa que fue vista previamente por todos los asesores, y lo que busca es que efectivamente el personal de la UAF tenga, por supuesto, prohibición de consumo de droga y tenga controles obligatorios. Y eso había quedado eliminado con las actualizaciones de otros artículos y, por tanto, se está reponiendo en lo que corresponde a la ley de la UAF. Eso es, presidente. Gracias, subsecretaria. ¿Les parece que votemos ese artículo que homologa? Estamos dentro del... El artículo 11. El artículo 11. Secretario. O sea, la verdad es que quedan, yo le voy a decir cuánto queda. No queda nada. Ah, no. No, se acabó el plazo ¿Sí? de la... Sí. De todo... Si, si algunos diputados no hubiesen pedido la palabra 4 veces, bueno, hubiese sido tal vez más rápido. No, puede haberse cumplido el plazo, sí. Lo que sucede es que hay sesión de sala y necesitamos levantar... Bien, habiéndose cumplido los objetos de esta sesión.